paso de electrostática y circuitos. Miren lo que tenemos acá. Y vamos a empezar con distribuciones de cargas discretas, y lo que tenemos, estas bolitas celestes, lo que indican son 3 cargas que están alineadas negativas. Ahí tenemos los valores, menos 5 microculombios y menos 2 microculombios. Y las distancias, ¿no? Están separadas en esta dirección, están separadas 8 centímetros, y tenemos un punto acá en el que nos van a empezar a pedir cosas. Entonces, ¿cómo determino el campo en el punto P? ¿Cómo calcularíamos el campo en este punto? Díganme qué ley usarían o qué leyes, ¿no? Tal cual. Con A ver. superposición. Principio de superposición, ¿y qué más? O sea, superponemos los campos de las tres, eso está muy bien. Y la ley de Coulomb. Una ley Coulomb, de dicen Coulomb. acá abajo. Claro, Bien. porque son cargas puntuales, así que lo que corresponde es la ley de Coulomb. Bueno, ahí tenemos el principio de superposición cuando decimos que vamos a hacer las sumatorias sobre n cargas, acá en este caso serían 3, de los campos correspondientes a estas cargas, que acá están conociendo lo que sería el campo correspondiente a cada una de las Q sub i cargas. Recuerdan que el campo uno lo había definido como la fuerza por unidad de carga, o sea que si uno acá lo que tiene es básicamente la ley de Coulomb, pero para una unidad de carga, ¿no es cierto? Claro, es el campo para una carga puntual, ¿no? El campo eléctrico para una carga puntual, esa es la expresión a la que habíamos llegado. Que sale de la ley de Coulomb, ¿no? Bien, y evidentemente el campo es un vector, acá tenemos un versor, entonces no nos queda otra opción que analizar cómo se comportan los vectores que corresponden a cada una de las cargas. Entonces, si volvemos a mirar la figura, acá está apareciendo una flecha que está representando el campo de ¿cuál de las 3 cargas? Ese vector representa el campo. Microculombios. Sí. La de 2 microculombios. La de menos 2, claro, perfecto. Actúa sobre la recta que une el punto y la carga, apunta, o sea, el campo está sobre la recta que une el punto y la carga, ¿bien? Y apunta hacia la carga porque la carga es negativa. Bueno, podemos hacer la misma lógica para la carga de arriba y para la carga de abajo. Mirando este dibujo, ¿en qué dirección esperan que apunte el campo? El campo total, ¿no? Claro, tenemos tantos campos, el campo total, ¿no? Claro, el resultante total, el neto, ahí no hay sé un cómo solo lo quieran campo llamar. que es el campo E. Claro, el campo en el punto es uno solo. Claro, lo que pasa es que nosotros para poder hacer la cuenta nos imaginamos que podemos ir mirando de a una las cargas y sumarlo. Claro, eso es superposición. Claro. En menos R versor ponen en... Claro, si llamáramos R a esto, yo acá le llamé X, pero está bien en menos. Porque tengan en cuenta que el R versor, acá están bien claros puestos como R sub I, para indicar que hay varios R versores, uno para cada carga, ¿no? Por eso tienen los R sub I. Pero hay que elegir, si hubiéramos llamado R a esta cosa, sería en R versor. Acá le estamos llamando X. Ahora, bueno, acá estamos usando coordenadas cartesianas. Porque dibujé más chicas las flechas que representan los campos de las cargas de los extremos, las que están ubicadas a 8 centímetros, respecto del eje Z, si llamé Z este eje, ¿no? Las que están en los extremos respecto a la que está en el centro. O sea, ¿por qué dibujé las flechas que representan el campo de las cargas de los extremos más cortas que la que está en el centro? Porque están más lejos, dicen en el chat. Porque están más lejos y el campo es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Bien, así que está muy bien. Entonces este dibujo me salió bastante creíble, ¿no es cierto? Pero ahora, como bien dijeron las chicas, hablaron de un R versor, pero como dije yo, acá hay como 3 cargas, o sea, es difícil definir quién es el R versor. Claro, tal cual. Entonces hay que poner algún sistema de coordenadas, y como yo sé que a ustedes les gustan más las cartesianas, van las cartesianas. Ahí aparecieron en naranjita los ejes X y Z, o sea que Y estaría para este lado. No hay nada en Y, así que no nos importa mucho. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es escribir cada uno de los términos que corresponden a cada una de estas cargas. Entonces, empezamos. La carga de arriba es menos 5 microculombios. Entonces, reemplazo este Q sub I para la primera carga, la carga 1, como menos 5 por 10 a la menos 6 culombios. Recuerden que el prefijo micro es 10 a la menos 6. Abajo va 4pi epsilon 0 y escribo un R1 cuadrado. La siguiente sería la de abajo, porque también tengo menos 5 microculombios. Y la siguiente sería la del medio. Fíjense que ahora simplemente llamé R1, R2 y R3 a lo que miden las distancias, y llamé R1 versor, R2 versor y R3 versor
a los versores que van de dónde a dónde, o que apuntan de dónde hacia dónde. Por ejemplo, R1 versor, apunta de dónde hacia dónde. Hablo solo del versor. ¿Se acuerdan los versores estos que orientaban el campo eléctrico? Del punto P a la carga. Claro, muy Del bien. punto P a la carga apunta el R versor. O de la carga al punto. Claro. Todos nos confundimos con eso. Sí, sí, por eso lo puse. Es el momento para anotarlo con un cartel así Claro, grande. fíjense que yo estoy siendo muy cuidadosa, estoy escribiendo la expresión y reemplazando cada cosa. Yo acá ya reemplacé el signo, chicos. Lo reemplacé al ponerle signo a la carga. El R versor es un vector definido que apunta desde la carga que estoy considerando hacia el punto donde quiero calcular el campo. Este es el R1 versor. Acá estaría el R2 Claro. versor. En R3, este es en R3 porque es la carga de menos 2. Ah, R3 y R2, llamaste la de abajo, claro, está bien. ¿Se entiende? Por definición, el vector apunta al versor desde la carga que estoy considerando al punto donde quiero calcular el campo. Que después el campo me dé hacia, al revés del R versor, está determinado por el signo de la carga que estoy poniendo. Fíjense Claro, que eso es lo que el confunde a versor, veces. que está bien, pero el signo menos, para que me dé en esta dirección, como hicimos el dibujo al principio, me lo da el signo de la carga. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, Creo dicen que nosotros en la práctica también lo hicimos poniendo el signo, mirando las flechas rojas, digamos. Sí, sí, y es válido, pero yo estoy haciéndolo así para que se den Claro. cuenta que si vos pones al R1 versor mirando las flechas rojas, no puedes ponerle el signo menos a la carga, Ah, ok. porque Pero las dos estaría bien cosas te terminan dando también. vuelta, ¿entendés? Si lo haces así, como lo estoy haciendo yo en este momento, el R versor es el que yo interpreto. Si vos querés saltearte este paso y ya interpretar el dibujo, que es lo que va a quedar al final cuando terminemos de hacer la cuenta, no hay problema, pero ten en cuenta que cuando vayas a reemplazar las cargas no va con signo. Si vos ya pones las direcciones mirando este dibujo, que fue la interpretación que hicimos con el esquema, no puedes poner los signos de las cargas. Porque ya Es como que ponés los módulos, el módulo del campo, porque ya le diste el signo de acuerdo al dibujo que tenés. Claro, Ok, buenísimo. por eso está hecho así, o lo hacen formal y no hay error, Esto es como, o interpretan. claro, esto es como hacerlo por definición, digamos, lo que está haciendo Marisa. Esto es como ir bien a las definiciones, cómo se definía el campo eléctrico una carga puntual, cómo se define el R versor cuando planteamos esta expresión para el campo eléctrico, cómo se define este campo resultante o el campo en el punto P como por principio de superposición. Entonces, esto es como ir bien a lo que son las definiciones de cada uno de los conceptos que tenemos que usar para calcular el campo en el punto P. Hay otra manera de hacerlo que es siguiendo el esquema. Siguiendo el esquema, escribo los vectores de acuerdo al esquema que tengo ahí, ¿sí? Pero de las dos maneras el resultado es el mismo, ¿está bien? Lo único que estamos como yendo por caminos diferentes, si quieren. ¿Sí? Sí, yo estoy apuntando a que no cometan el error que es típico. Miran el dibujo y después ponen el valor, el signo de la carga también, y entonces te dan vuelta a los campos y hacen todo mal, digamos, porque no se dan cuenta. Entonces acá es como que yo estoy tratando de que quede reflejado eso. De que ya cuando si eligen esto, ya trabajar con este dibujo, ya eligieron los signos de las cargas. Claro. Acá en el chat, verá que hay una pregunta que no termino de entender, dice, si interpretamos el dibujo quedarían los signos mirando el eje, ¿no? Digamos, la carga 2 quedaría negativa y las otras dos positivas. No Las entiendo esa cargas son última todas frase. negativas. Sí, no sé qué quisiste poner, pero aquí se me perdió el nombre. A Yelén. No entiendo bien qué quisiste poner ahí con las otras dos positivas. Hola. Hola. No, me refería a, por ejemplo, si no ponemos R versor, yo al calcular el campo, por ejemplo, me quedaría como la carga 1, siguiendo el eje de XZ, me queda, o sea, sí sé que la carga es negativa, pero por ejemplo, la carga 2 me terminaría quedando positiva, o no sé si me Las malindijo. cargas son todas negativas, o sea, eso no va a cambiar. Lo que vos querés decir son trabajar en alguna dirección, no sé.
porque No, por ejemplo, podemos hacer, podemos plantear esa misma ecuación, pero sin los R reversor, sino mirando el eje como decías que se nos mirá, mezclaba. si vos aplantás la ecuación, esta que estás haciendo acá, sí o sí tenés que poner alguna forma de escribirla con vectores. Esta ecuación es Claro, una suma vectorial, sí o sí tienen que aparecer los vectores en la suma. Vos podés a lo trabajar sumo, con cada sí, uno por separado, ponerle las direcciones y después sumarlos, o hacer el procedimiento que estoy haciendo yo, pero sí o sí cuando vas a hacer esa suma tienen que aparecer vectores del otro lado. De un lado está el campo eléctrico, que es un... No pueden, acá no puedes, en esta no puedes trabajar con módulos. Claro, no, sí, tenés razón. claro. No, lo que podés hacer es separar de entrada en las sumatorias por eje, ¿no? O sea, podés Claro, sumar eso sí. eje X por un lado, eje Z por el otro lado, y en ese caso tendrías las sumas en las componentes, ¿sí? Ah, está bien. Pero bueno, y después vos lo juntás al final para armar el vector completo. Eso también se puede, pero no, pero si vos la pones como una única suma vectorial, tenés que indicar para dónde apunta cada término, porque cada término es un Claro. vector, entonces tenés que indicar para dónde apunta, que ese es el R reversor. Bien, entonces, el R1 ¿Sí? versor, Sí, gracias. Bien. No, no, de nada. este ángulo se llama tita, así que el R1 versor yo podría escribirlo en función de tita, tita sería, acá si quieren lo puedo dibujar también. Es importante que vean que acá también está tita, y que si lo miran, tita también, Claro, tal cual. este también es tita, porque de los dos lados de acá están tita. Entonces, imaginen que me salió recta la anillita que está ahí abajo. Que es una horizontal. Claro, sí, sí. Ustedes se dicen, no se puede todo con la profesora. ¿Entendés? Pone buena onda o dibuja bien. Pero bueno, ahí quedó mejor la horizontal. ¿Qué opinas, Sin? Perfecto, perfecto. Vamos para acá. Entonces, vamos a escribir el R1. El R1 tiene coseno de tita positivo en la dirección del eje X, ¿bien? Y seno de tita, o sea, el opuesto sobre la hipotenusa, seno de tita, negativo, porque apunta hacia abajo, respecto del eje Z. Por eso va un menos K. R2, me voy para acá abajo, es coseno de tita en la dirección del eje X, seno de tita en la dirección de K. Y R3, este está el más fácil de todos, y acá me tiene falta un signo menos. Qué raro, ¿no es cierto, Cintia? Cintia, Sí, ¿no es cierto, Flavita? sí, sí. ¿Por qué le pusiste igual R versor en el R2? Porque no tengo idea. Ah, Debe porque haber eso no quedado, iría, ¿no? no, debe haber Ah, quedado de algún corte y pegue viejo. ok, ok. Eso no va. Listo, ahí sí está bien, ¿no? Ahí Ahí está. está perfecto. Bien, cuestión es que ahí tenemos los tres escritos, así que ya podemos reemplazar los reversores. Profe, Sí. R3 va en I. Y ni ves, estaba bien, Estaba bien, ¿por qué no me dijiste? ¿Ves? perdón, perdón. Estoy retando a Flavia, vos no, que vos me lo dijiste. Ah, Me estás mareando, Marisa. Ah, ahora la reta yo, Marisa. No paramos más. Así no se puede, no vas a probar, Marisa. Tenés razón, Me pones una flecha roja así grande y yo me confundo al final, no puede ser. Bien, sigamos. Pero los alumnos por suerte no. Ahora tenemos, Gracias, Adela, gracias. Genia para, total. Ahí está atenta, muy bien. para reemplazar los R1, R2 y R3, que son las distancias, tenemos que volver al dibujo y decir, bueno, R1 o R1 cuadrado es la hipotenusa del triángulo rectángulo de arriba. Entonces va a ser la raíz cuadrada de los lados de los catetos al cuadrado, que son, como están en centímetros, recuerden que tenemos que pasar a metros, entonces 0,08 metros al cuadrado y 0,06, que es esta distancia, la horizontal, al cuadrado, respecto del punto. Y obviamente R2, que es la distancia de la carga de abajo al punto, es el mismo. Y R3, que no lo escribí, es directa porque es menos 0, perdón, es 0,6. No está escrito, está derecho viejo reemplazado, pero se los puedo escribir. Fíjense que cuando fui a reemplazar, vamos a mirar la más fácil, vamos a mirar la última. Está el 4pi epsilon 0, está la carga, el signo menos lo puse acá, reemplacé R3, que es 0,06, lo elevé al cuadrado, y está en I. Todo esto está en I, porque R3 versor está en I. Cuando voy a reemplazar R1 y R2, fíjense que como la distancia
R1 es igual a distancia de R2, en realidad los módulos de las fuerzas que hacen las dos cargas son los mismos, así que lo puedo sacar factor común. Bien, entonces el menos 5 sobre 4 pi epsilon 0, R1 cuadrado o R2 cuadrado dan lo mismo, o sea que lo puedo poner ahí como R. Y después tendría que sumar los versores, pero fíjense que cuando, o sea, porque saqué factor común la parte del módulo que da lo mismo porque R1 y R2 tienen el mismo valor. Entonces tendría que sumar el versor R1 más el versor R2. Y si sumo el versor R1 más el versor R2, me queda 2 coseno de tita en I y la parte en K se me anula. Que es lo mismo que veo en el dibujo, que me tiene que quedar todo en I. Entonces ahí logro encontrar la expresión que va teniendo forma ya para el campo, ¿no? Ya tengo un lugar donde hacer la cuenta y ya tengo la dirección. ¿Esto lo Hay vieron? una pregunta en el chat que nos dicen si no falta la raíz cuadrada en R1 y R2. Pero va raíz Pero cuadrada al cuadrado. fíjense, claro, que digamos, en la expresión del campo tienen siempre la distancia al cuadrado. Por eso no es necesario que ustedes calculen la raíz en este caso, porque tienen que poner la distancia al cuadrado. Ah, dicen, ahí va, genial. Listo, va. Terminé la cuenta ahí. ¿Ya está? ¿Ya terminamos? Lo dejamos Está así. acá. ¿Cómo? ¿En K? ¿En K? ¿En K qué pasó? Con la componente K. Ah, se fue, perdón. Esta se fue, así que no, sí, por suerte terminamos acá. O sea, yo salté el paso donde meto las expresiones, ustedes meten las expresiones, llegan ahí. Yo les dije que como R1 es igual a R2, toda esta parte que precede a los versores es lo mismo, lo puedo sacar factor común y me queda esta expresión, reemplazando el valor de R1 por R1 versor menos R2 versor. Entonces eso me queda 2 coseno de tita. La cuestión es, terminé, acá ya está, ya lo logré, ya tengo el valor del campo, de acuerdo a los datos que tengo en el problema. ¿Qué les parece? ¿Ya ahí ustedes pueden calcularlo o hay algo que falta escribir bien ahí, que no está con números, diría yo? No sé, yo lo veo, pero no sé si ustedes lo están detectando. Pero hay algo que no sea datos, o sea, yo creo que... Falta el ángulo, dicen. Claro, ¿y cómo saco el ángulo? Muy bien, ahí aparece un coseno de tita, ¿no? ¿Lo ven ahí? Coseno de tita pusimos. ¿Y ese coseno de tita cuánto vale? Lo dejo, no puedo dejar el campo así. Tengo que escribir su valor, ¿verdad? O calculo el ángulo y le hago el coseno, o me las ingenio para calcular directamente el coseno del ángulo sin calcular el ángulo. Eso como les resulte más sencillo, ¿no? Yo me gustó usar las longitudes para calcular la tangente del ángulo, y de ahí sacar el ángulo, ¿no? Bueno, yo hubiera hecho directamente el coseno. Total, Sí, como puede ser. la Sí, porque lo hipotenusa podés ya la sacar tenemos también. casi escrita, porque es la raíz cuadrada de eso, ¿no? De R1 o de R2, podía de ahí directamente calcular el cociente, ¿no? De Sí, también. 2 sobre esa raíz y ya me da el coseno directamente. Bueno, y ahí terminaríamos. Yo obviamente no terminé la cuenta, pero ustedes en el examen lo pueden terminar. ¿Cómo determino la fuerza sobre una carga Q que vale 1 culombio en el punto P? Es decir, Perdón, profe, ¿podría repetir lo anterior? y lo anterior ¿Qué es... cosa? ¿Lo del ángulo? Sí, ¿cómo queda? ¿O cómo hay que sacarlo? Bueno, con la expresión que escribió ahí Marisa, con la tangente de tita, que la podés calcular como eso, el cociente de los catetos, ¿no? El cateto opuesto sobre el adyacente, que sería esa cuenta 8 sobre 6, de ahí podés despejar el ángulo tita. Con el arco tangente de 8 sextos, podés calcular el ángulo. Y después meterías ese ángulo harías el coseno de ese ángulo, y te da bueno, lo que te falta para terminar la expresión del campo. Ese es un camino posible. Y El otro camino, y ahí está el otro camino que les decía yo recién también, si no. Pueden hacer directamente el coseno, escribiendo el cateto adyacente al ángulo, ¿no? Que vale 6 centímetros, y dividido la hipotenusa, que es justamente la raíz cuadrada de, bueno, o de R1 o de R2, cualquiera de las dos distancias esas, porque son iguales, ¿sí? Esa raíz cuadrada que está ahí abajo.
Si hacen esa cuenta, ya directamente les da el coseno del ángulo, sin pasar por calcular el ángulo. Pero de las dos maneras es lo mismo, les tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, ¿y No, por cómo favor, calculo de la nada. fuerza ahora sobre esa carga? Pongo una carga Q en el punto P, una carga que vale un culombio, y quiero saber la fuerza que va a sentir esa carga. ¿Cómo la calculo? La carga por el campo era. Claro, es así de fácil. No tienen, obviamente, yo acá no avanzo en la cuenta porque no saqué la cuenta de cuánto vale en P, ¿no? Pero ustedes tendrían cuánto vale en P, o sea que esta cuenta se puede terminar sin problema. Tienen el dato de la carga que ponen y tienen el dato del campo en el punto. Y esto es para remarcar otra cosa. Lean lo que les están preguntando porque por ahí en el inciso anterior ya calcularon, digamos, parte de lo que necesitan. Bien, no arranquen siempre de cero, Claro, si no hicieron antes alguna cuenta. tal cual, Bien, exactamente. seguimos con las distribuciones discretas, pero obviamente las distribuciones discretas tienen otras opciones que es calcular con potencial. Bien, entonces se fue todos los dibujitos. ¿Y cómo determino el potencial en P? A ver, chicos, ¿qué hacemos con P? Ahora quiero saber el valor del potencial en el punto P. ¿Cómo ¿No se era calcula? que delta B es igual a menos E Delta B es menos, a el ver, campo? ojo Ahí que hago mal el porque potencial es es un un escalar escalar y el y el campo un campo es vector. un vector, claro, estás igualando un escalar a un vector. Algo no Eso anda eso. conceptualmente es muy grave, digamos, Sí, ¿sí? Ojo con eso, nunca podemos mezclar esas cosas, le falta algo a esa ecuación para que me transforme un vector en un escalar, ¿no? claro. O un escalar en un vector. O un escalar en un vector. La ecuación era el campo es igual a A, menos el gradiente del potencial, ¿no? Lo que te da esa parte, el gradiente, el vector que tiene en las componentes, las derivadas parciales, eso es lo que te transforma al escalar, digamos, en el vector. Pero se puede ir por ese lado si quieren, es un poco más complicado me parece a mí, pero si no, se puede ir directamente por pensar y que lo que pasa es que no otra puede cosa. ir por el gradiente del potencial porque no tiene una expresión del potencial en todo el espacio. No, tenés que integrar, Así que no podés no. pasarla para el otro lado, digamos. O sea, Esa no no te tenés, serviría en este caso. Esa sirve a la inversa. O sea, si vos tenés el potencial y querés calcular el campo, o sea, en vez de calcular el campo como hicimos recién, por superposición, bla, 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 supongamos que te damos la expresión del potencial, entonces vos podrías, desde la expresión de potencial, encontrar la expresión para el campo eléctrico. ¿Sí? pero no tenemos el potencial porque es justamente lo que queremos encontrar. No tenemos la expresión del campo en todo el espacio porque hay otro camino también que lo vamos a ver en un rato, que es si conocemos el campo podríamos calcular el potencial, pero tampoco es el caso porque conocemos el campo en un solo punto. O sea, si quisiéramos aplicar la otra fórmula necesitaríamos conocer el campo en al menos sobre una línea, o sea, una expresión más genérica del campo que la que obtuvimos en... Así que con cargas puntuales como que por ese lado no podemos salir. ¿Qué otra opción tenemos para calcular el potencial ahí? Que es muchísimo más fácil. Mirá, está bueno esto para que no metan la pata el día del examen. Claro, dicen, si no con el trabajo, creo que con el trabajo dicen. K ¿Cómo? por Q sobre R o KQ sobre sobre qué R era. ponen en el chat también. Q sobre R, No sé si potencial, era KQ sobre R, o sea, sobre 1 metro, sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre R. bueno, espera, entonces vamos por partes. Que me olvidé lo que estaba diciendo hace 10 segundos de otra cosa. No, que iban por la energía, ¿te acordás que iban por Claro, si el hablamos trabajo, la de energía, energía? el potencial tiene una relación con la energía. ¿Qué relación tiene el potencial y la energía? Claro, ¿se acuerdan? La relación entre energía potencial eléctrica Y y potencial potencial. eléctrico. Y potencial eléctrico, claro. ¿La energía potencial de quién es? Acá en el chat dicen, trabajo eléctrico es igual a menos delta U, pusieron. El trabajo de la fuerza eléctrica es menos la variación de la energía potencial. Y el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿quién hace la fuerza eléctrica y quién siente el trabajo en este problema? O estamos mirando otra cosa en realidad. Tengan en Claro, cuenta que cuando hablamos de energía potencial eléctrica, tenemos que decir de quién tiene esa energía, ¿no? O sea, vimos dos formas de pensarlo. La energía de la configuración, que era por ahí que yo les preguntara cuánta energía se usó para traer esas cargas y ponerlas en esa configuración,
que es decir, traigo la primera, no hice trabajo, traigo la segunda, hice trabajo porque estaba la primera, traigo la tercera, hice trabajo porque estaba la segunda, y bueno, ahí hacemos la energía que guarda esa configuración, que si yo liberara esas cargas, las dejara moverse de esos puntos, esas cargas se irían y la convertirían en energía cinética. Y la otra opción es la energía que potencial. Cuando traigo una carga, estoy pensando en una cuarta carga, que la estoy trayendo o moviéndola alrededor de estas dos. ¿Está bien? Entonces ahí tengo, pero siempre hago referencia a quienes tienen esa energía potencial. Acá yo cuando hablo de potencial estoy pensando como algo que está en el espacio, ahora, pero ese algo que está en el espacio ahora no es un campo vectorial, no son vectores los que asigno a cada punto del espacio, sino que es un campo escalar, o sea, a cada punto del espacio le asigno una función escalar que se llama potencial, y que si yo moviera cargas debido a la existencia de ese campo escalar que es el potencial, yo vería cambios de energía potencial de la carga y vería posibilidad de convertir en energía cinética. Pero, como dijeron acá, eso implica poder calcular el potencial de alguna forma. Entonces, el objetivo en este caso es calcular el potencial, o sea, ese campo escalar que se está generando porque esas tres cargas las puse ahí. De modo que si yo decido traer una cuarta, ¿qué le va a pasar? ¿Cómo cambia su energía? Entonces, necesito calcular esa perturbación del espacio que ahora se llama potencial. Entonces, como son cargas puntuales, recién apareció que alguien dijo la expresión del potencial de una carga puntual. ¿Cuál era la expresión del potencial de una carga puntual? Fue la que escribieron hace un ratito, ¿no? Claro. Este KQ, o 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R, ¿sí? Eso ¿se acuerdan? Lo tienen ahí como presente, digamos. El potencial de una carga puntual es el potencial que uno usa para cualquier distribución que sea finita en el sentido de que no se extiende en todo el espacio, no se puede usar para un alambre infinito, un plano infinito, pero se puede usar para distribuciones así discretas, es fácil con las discretas, y con las continuas hay que integrar, pero eso es como básico el potencial de una carga puntual, lo definimos, lo determinamos y lo calculamos, o sea, es importante que lo recuerden. Como tenemos tres cargas puntuales, acá nuevamente aparece el principio de superposición aplicado al potencial. La primera expresión es sumar los potenciales de cada una de las tres cargas, en particular en el punto que yo quiero calcular, y acá ya tienen reemplazado la expresión del potencial de una carga puntual, que es la que leyó recién Flavia en el chat. Y bueno, entonces ahora tenemos que ir a reemplazar. Fíjense que en la sumatoria saqué el factor común 1 sobre 4 pi epsilon 0 para no arrastrarlo. Tengo que sumar expresiones de estas donde tengo que reemplazar arriba las cargas, con signo y todo, y abajo las distancias al punto. Entonces, esta distancia, que es la de la carga R1, ya la habíamos calculado, es esta hipotenusa, la de la carga 2 y la distancia de la carga 3. La pregunta ¿es más fácil o más difícil hacer esta cuenta que la que hicimos hace un rato? ¿O qué cosas no tuve que hacer respecto a todo lo que hice hace un ratito, cuando calculé superposición con campo? Es más fácil, dicen en el chat. Claro, sumo escalares. Con que yo sepa el valor de la carga y la distancia, ya estamos, no tengo que estar mirando direcciones. No me aparece el problemita que tuvimos hace un rato uy, miré el dibujo y ya le di el signo. Voy, meto y sale, digamos, la cuenta. Seguramente la cuenta no la terminé, pero ya están todos numéricos, ustedes sí la tendrían que terminar en el examen. Esta expresión, ¿cuál es la referencia? En esta expresión debería decir, ¿cuál es la referencia? Faltó algo, claro. Esto es otra cosa que siempre se les va a preguntar, seguramente, dónde pusieron ustedes o dónde eligieron su referencia para escribir el potencial de esta forma, ¿no? Claro, ¿dónde está el cero del potencial? ¿Cómo, Adela? En el infinito. Muy bien. ¿Está bien? Perfecto. En el infinito. Cuando ustedes usan esta expresión del potencial, si van a la clase teórica, nosotros hacemos la cuenta, pusimos como referencia que en el infinito el potencial es cero. Y para cargas puntuales, cada vez que usen esta expresión, están poniendo el cero en el infinito. Profe, entonces es como decir la magnitud del campo. Porque el potencial y el campo no tienen, o sea, no están relacionados, pero no tienen la misma magnitud. No. Ya es distinto.
Piensen, esto se mide en No. volts, el otro en coulombios. Uno es un escalar, el otro es un vector. No, acordate que lo que te indicaba el potencial era que para donde, las regiones donde el potencial es más bajo, ¿sí? Esperá que eso viene, eso lo vamos a preguntar. Perdón. Está todo repasado acá. Bueno, de hecho está acá preguntado, mirá. Y además, Claro, por se eso ascendió estaba, y la pensé. respuesta, maldito bastardo. Por eso, como vi esa frase, yo dije, bueno, ya No, lo iba a decir. no me di cuenta que se ve que cuando lo animé me quedó animado junto y no Ok. se separó. Vieron Perdón. que me reta y no fue culpa mía. O sea, No, es porque me gusta terrible. retarte, Flavita. Hoy reto a la gente. Hoy Marisa, hoy le ponemos, hoy reta, claro. Hoy es Hoy día de está reto mala la para todos. profe. Fíjense primero, el potencial, acá cuando les preguntan cómo se les relaciona con el campo, acá es la expresión que les dijo Flavita hace un rato, que el gradiente, menos el gradiente del potencial, les tiene que dar la expresión del campo. ¿Qué era el gradiente? ¿Se acuerdan qué era el gradiente? ¿No son las derivadas parciales? Claro, es un vector que contiene en sus componentes las derivadas parciales. Pero ¿sí? ¿qué más es? Porque no es cualquier derivada parcial. Piensen bien cómo se define el gradiente. Vieron que cuando uno hace análisis 1, la derivada, uno tiene una sola derivada porque trabajan variables en una dimensión, y bueno, uno habla de una sola derivada, cómo varía la función en una sola dirección. Pero cuando va a análisis 2 y aparecen funciones multivariables, supónganse una superficie, y le quieren saber cómo varía si crece o decrece, si hay un máximo, qué sé yo, bueno, ahí ya decís, bueno, pero yo miro, por ejemplo, para un lado crece y miro 30 grados para el otro lado y decrece, porque como es una superficie, por ejemplo, en 3 dimensiones, puede ser ondulada. Entonces, bueno, entonces no me sirve tener una derivada en una dirección, porque tendría que calificar todas las derivadas, tengo que hablar de las derivadas direccionales. ¿Para dónde quiero Eso mirar? Para decir, recién en el chat pusieron eso, que es direccional. claro, es direccional. Entonces, el gradiente de todas las posibles direcciones en las que puedo mirar el crecimiento, el gradiente es la dirección de máximo crecimiento. Por eso no es cualquier derivada direccional, es la dirección de máximo crecimiento, y como dijeron bien, está relacionada con las derivadas parciales. En coordenadas cartesianas es directo, porque son las derivadas parciales respecto de cada una de las coordenadas. O sea, la derivada, por ejemplo, de potencial en X va en la dirección del versor, y la derivada del potencial respecto de Y les dan la dirección J, y respecto de Z en K. Pero cuando van a otros tipos de coordenadas, recuerden que las expresiones pueden ser un poquito más complejas y hay que buscarlas. Pero más allá de eso, el gradiente es la máxima derivada direccional, o sea, marca la dirección de máximo crecimiento de la función, pues supónganse si estamos pensando de vuelta en la superficie, de esa superficie que analizamos, pero en este caso, como tiene un signo menos, está al revés la dirección. Entonces, si crecía más para un lado, quiere decir que para el lado contrario decrece más. Entonces, el campo eléctrico apunta en la dirección de máximo decrecimiento del potencial, que es lo que dice ahí. El potencial debe de crecer en la dirección y sentido que apunta al campo. Es una magnitud que vos definís porque el campo eléctrico es conservativo, entonces te deja definir un potencial escalar, una función escalar, que a cada punto del espacio le asigna un escalar, tal que a partir de ese punto vos podés definir el campo eléctrico. Y ese potencial se puede interpretar como la energía potencial electrostática por unidad de carga. Tiene esa interpretación también. Claro, las variaciones de potencial nos sirven para determinar cómo varía la energía potencial por unidad de carga entre esos dos puntos donde hicimos la variación, digamos, ¿no? ¿Sí? O sea, está asociado, si quieren, lo pueden pensar como que está asociado un poco a la energía potencial electrostática, pero es una función escalar, ¿sí? Como dijimos, el campo eléctrico es una función vectorial, o sea, es un campo vectorial que a cada punto del espacio le asigna un vector que representa determinada cosa. Bueno, el potencial eléctrico es una función escalar que a cada punto del espacio también le asocia una determinada magnitud, que tiene que ver con, bueno, depende de dónde tome el punto de referencia, qué tipo de cargas me están generando ese potencial, tendrá una expresión particular, ¿sí? Pero lo que les tiene que quedar como idea es que como cada vez que nosotros tenemos una distribución de cargas en el espacio, o sea, tenemos algún cuerpo cargado, ya sea un cuerpo
un único cuerpo o varios cuerpitos puntuales, como este caso, que son varias cargas puntuales, en todo el espacio nos queda definido tanto un campo eléctrico como un potencial eléctrico, cada uno con sus características. Campo eléctrico como un campo vectorial y potencial eléctrico como una función escalar. Y eso lo tienen que, o sea, pretendemos que a esta altura lo tengan, digamos, en su cabeza, que lo puedan manejar y Sí, que porque sepan de hecho todo distinguir. lo que siguió en base al potencial. Claro, Entonces, si llegamos y por hasta eso, acá pero sin manejarlo es un problema, chicos. O sea, no es por claro. retarlo, sino porque es realmente un problema. No, está buenísimo detectarlo hoy, que todavía están a una semana del parcial y que tienen tiempo para revisar, para repasar y todo, y no que esto les pase en el parcial, que no sepan justamente distinguir entre un potencial y y la energía potencial. O sea, esas cuestiones las tienen que manejar bien, no pueden confundir ni potencial con campo, ni darle a uno una característica que no tiene. O sea, si el potencial es escalar, siempre lo tengo que escribir como un escalar, nunca lo voy a poder poner como un vector. Al revés con el campo, ¿no? El campo es vectorial, entonces nunca lo voy a poder escribir como un escalar, ¿sí? Y lo mismo, y por eso, y también, ojo, que si bien nosotros por ahí cuando llegamos a esta expresión de potencial, arrancamos con el trabajo, con la energía potencial eléctrica y demás, una vez que uno tiene cómo calcular el potencial, cuando te piden el potencial, vos lo calculás directamente el potencial lo calculo así, y no voy a hacer todo el caminito que hicimos nosotros para definirlo. Nosotros hicimos todo ese camino para llegar a esa expresión, porque justamente es de donde surge, desde donde puedo plantear un potencial. Pero no quiere decir que siempre lo voy a tener que calcular desde esa manera. Una vez que ya encontré las expresiones de potencial, cuando me piden calcular un potencial, voy directamente a esas expresiones. Esto es un súper resumen de, Sí, de sí, yo lo que potencial. diría es que esta clase De nada. para este tipo de situaciones tiene que ser un disparador para que vayan y escuchen la clase teórica de ese día donde estamos con el grado de detalle todas las definiciones. Claro, O sea, tal que ahí cual. pueden escuchar a partir de lo que hablamos hoy de dónde salió todo esto. Porque por ahí no la escucharon. Las clases están todas grabadas y tienen esa ventaja de que son repetibles, digamos, para Sí, ustedes porque las pueden volver a ver. Digamos. totalmente. Eh, si no, en las clases no les sirvieron, porque puede ser que no nos entiendan por las clases, qué sé yo, eso puede pasar. Están los libros. Obvio, Los dos libros que también. subí legalmente al Moodle son muy buenos para entender, están muy bien explicados, nos van a ayudar. Y están muy bien explicados para gente no física. ¿Está bien? O sea, no son del gusto de los físicos, de hecho, esos libros. Claro, sí, sí, Sí. viste que nosotros dicen, no, ese libro no, dejá, el que tiene menos dibujos y más ecuaciones. Claro, Este tal va muy cual. El lento. que en realidad que no tiene dibujos prácticamente. Claro, el que se Y es ve todo texto y ecuaciones. Así. bien bruto, viste, Imagínate vos, a los machetazos ese. claro, Si no sufrís leyendo el libro, no sos físico. tal cual. Es esa cosa que nos gusta, no sé por qué. El maltrato nos gusta. Bien, pero no a los demás. Bueno, entonces, pero igual tengan en cuenta que esto lo tienen que revisar. Bueno, entonces tenemos una expresión del campo y fíjense una cosa. Acabamos de decir que el campo decrece perdón, que el potencial decrece en la dirección y sentido del campo. Y fíjense que el potencial en P nos dio más negativo. Nos dio negativo comparado respecto a qué. ¿Dónde estaba el cero? ¿Dónde habíamos dicho que estaba nuestra referencia? Sí, los retamos y se En amargaron. el infinito, dice. Ahí En va, el muy infinito. bien, Entonces el claro. potencial en la dirección del campo, cuando venimos desde el infinito hacia el punto P, ¿está creciendo o decreciendo? En el infinito nos da 0 y en el punto P nos da negativo. Entonces, ¿qué pasa con el potencial? ¿Crece o decrece? Si vamos del infinito, si venimos desde el infinito hasta el punto P. O sea, Decrece, dicen a claro, tono de pregunta, medio que duda igual, ¿eh? Es claro, pero como, vos fíjate, si el cero está allá y te da negativo acá, quiere decir que decreció, porque fue de cero un número más negativo. Si lo pensamos, claro, como nos explicaban en la escuela con las deudas, y estamos más endeudados, digamos, decreció. Está bien, claro, crece en el sentido de valor absoluto, pero está decreciendo como valor, digamos, el tal potencial. cual. Bien, entonces está decreciendo cuando nos movemos desde un punto alejado hacia el punto P.
que podríamos movernos de un punto alejado hacia el punto P viniendo sobre el mismo eje X, ¿no? Ujú, tal cual. Entonces, eso nos daría re claro la relación que teníamos con el campo hoy, ¿no? Que nos apuntaba en menos la dirección del eje X, el potencial decrece en esa dirección. Tal cual. Bien, así que todo anda bien, parece. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza eléctrica para traer una carga Q desde el infinito al punto P? A la carga Q, supónganse que es la de un culombio que teníamos ahí, porque la llamamos con la misma letra, y la quiero traer desde el infinito hasta el punto P. ¿Cómo calculo el trabajo de la fuerza eléctrica? Algo de eso dijeron hace un rato. Sí, sí, Q ahí por salió, delta. ¿no? Q por delta B. Entonces, el trabajo va a ser menos la variación de la energía potencial, el trabajo de la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica es conservativa, así que se le asocia una energía potencial, así que el trabajo es menos la variación de la energía potencial. Y eso va a ser la carga, el menos viene del menos la variación de la energía potencial, y Q por delta B es justamente la variación del potencial. Que como elegimos el cero en el infinito, y es desde ahí de donde queremos traerla, nos queda directamente el potencial en P. O sea, yo siempre seguiría este paso, diría que el trabajo es menos la variación de la energía potencial, que es menos la carga que estoy moviendo, por la variación del potencial entre el punto final y el inicial, y miraría cuánto vale el inicial. En este caso particular, el inicial por la referencia que elegimos vale 0. Para mí sí, se entiende eso. Esto nos dio Es- positivo. Eso iba a preguntar, si se daban cuenta qué ¿Qué signo iba a significa? tener ese trabajo. Claro, fíjense que el valor del potencial que obtuvimos recién, si ustedes fueran y hicieran la cuenta, yo tengo que aclararlo acá porque no hicimos la cuenta, pero si ustedes hubieran hecho la cuenta, les darían de una, o sea, porque acá ya hubiesen sacado el potencial en P porque está toda esta expresión, que da negativo porque está todo con signos menos, así que como el potencial en P dio negativo, cuando lo multiplicamos por Q sigue dando negativo, pero tenemos el signo menos que proviene de la definición de trabajo de la fuerza conservativa. Entonces, como esto es negativo y tenemos el signo menos, pasa a ser positivo. Esta cuenta nos va a dar, que ustedes en el examen tendrían que hacer la cuenta, nos va a dar positiva. ¿Qué significa que ese trabajo de la fuerza eléctrica nos dé positivo? La energía potencial disminuye, dicen en el chat. Bien, puede ser. ¿Y qué más? En cuanto a quién realiza ese trabajo, ¿pueden decir algo? ¿O cómo es el trabajo de la fuerza eléctrica en ese caso? O cómo, claro, o si necesito otra fuerza para, no sé, mover la partícula de ahí a ahí, no sé. Claro, Algo de primero eso. yo diría para dónde apunta la fuerza respecto del desplazamiento, También, para saber si la fuerza está siendo la que ayuda a que llegue o la que se opone, digamos. claro, que es la fuerza, es la misma que hicimos hace un ratito, ¿no? Es la que calculamos, porque si la carga Q es la, ¿no? Es la de... Claro, sí, pensamos igual que sería, ahí sería, es la fuerza que estuvimos calculando, pero la calculamos en un solo punto, ¿no? No la tenemos sobre toda la trayectoria. claro, bueno, pero bueno, no importa, lo dejo ahí. Podríamos calcularla, porque justo sobre el punto P, si venís sobre el eje X, se puede encontrar una expresión genérica, pero no quise Claro, tal complicarnos cual. con eso. Sí, sí, Porque por ahí si elegís cualquier otro punto, ellos van van a pensar que pueden tener una expresión genérica. Y es solamente sobre el eje X que pueden obtener. Ujú. Pero bueno, pero sí ¿Qué podemos significa pensar eso, en ¿no? general? ¿Quién hace este trabajo? Claro, ¿qué significa en general un trabajo positivo? Más allá de que sea o no conservativa la fuerza. ¿Qué quería decir eso en cuanto a para dónde apunta la fuerza y para dónde estás moviendo, en este caso la carga, ¿no? No sé si eso ayuda, pero creo que sí. Pero ¿Cómo definen trabajo? ahí viene una respuesta en el chat. Dice, es positivo si la fuerza se hace en el mismo sentido que el desplazamiento. Perfecto. Bien, Recuerden la definición de trabajo, para los que no les suena, el trabajo de una fuerza cualquiera, a ver si la puedo escribir en algún lugar donde no quede asociado al... El trabajo de una fuerza cualquiera es igual a la integral de esa fuerza, producto escalar, el desplazamiento. Bien, vamos a llamarle claro, dl porque recuerdan que tal cual. porque si no después se confunden con la superficie y tenemos un delirio. Este se lo sacamos. Entonces, como dijo uno de sus compañeros,
si el diferencial de L es paralelo, o sea, la trayectoria, que es el diferencial S de L que estoy tratando de escribir acá, es paralelo y del mismo sentido que la fuerza, o al menos la componente de la fuerza sobre la trayectoria, están en el mismo sentido, entonces el trabajo es positivo, y eso significa que esa fuerza contribuyó a traer la carga. Y está bien, o sea, la fuerza eléctrica contribuye a traer una carga positiva a la proximidad al punto P, desde el infinito al punto P. O sea, está bien decir que ese trabajo lo hace la fuerza eléctrica, digamos. Sí, dicen. Claro, porque están trayendo una carga positiva a la proximidad de cargas negativas, que tiene lógica. ¿Se acuerdan de cómo se atraían, ¿no? Cargas de distintos signos se atraen, ¿no? Entonces recuperamos eso también acá. Eso sigue pasando, digamos. O sea, Claro, sí, sí, eso más allá de pasa que la hayamos siempre. rebuscado, más allá que tengan que ir a escuchar de vuelta la clase de potencial, eso sigue pasando. La primera clase no estaba tan mal. ¿Cuál es el trabajo necesario para traer a la carga Q desde el infinito a P a velocidad constante? Y nos preguntan después si se conserva la energía. Ahora nos preguntan sobre el trabajo necesario para traer a la carga Q desde el infinito a P a velocidad constante. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, en el caso anterior, si solamente estuviera la fuerza eléctrica, si esa carga vendría a ese punto P a velocidad constante. En el chat respondieron recién que el trabajo sería menos el trabajo eléctrico. Perfecto. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos acá, para que se mueva, porque la fuerza eléctrica la va a acelerar a la carga, hacia las cargas negativas. Para evitar Claro. que se acelere, para que lo traigamos a velocidad constante, si pensábamos pensando que la seguimos trayendo sobre el eje X, y bueno, para lograr eso, necesitaríamos una fuerza que compense la situación, que sea contraria a la fuerza eléctrica. Y esa fuerza va a ser un trabajo que va a ser menos el trabajo de la fuerza eléctrica. Y ese trabajo ahora es negativo, ¿no? Porque si el potencial era la variación de potencial es negativa, entonces el trabajo es negativo. ¿Qué significa eso? Ahora pensado en la fuente, en la fuerza que ahora es un agente externo, ¿bien? Es alguien que está tratando de compensar la fuerza eléctrica para que no se acelere la carga. ¿La fuerza es opuesta a quién? La fuerza es opuesta, claro, la fuerza que aplicas es opuesta ¿a quién? Al ¿A campo. qué? A la otra fuerza, sería mejor, ¿no? Claro. A la fuerza eléctrica, ¿sí? Claro, pero La- igual eso, que sea opuesta a la fuerza eléctrica, no implica necesariamente que el trabajo te dé negativo. Es opuesto además a qué, para que Es te claro. dé. Eso para pensar que se va a mover a velocidad constante, ¿no? O Claro, sea, paso pensando uno. que yo la tengo que mover a velocidad constante, tengo que suponer que va a existir una fuerza que se oponga a la fuerza que tenía, que es la fuerza eléctrica. Ahora, si quiero además que esa fuerza que estoy suponiendo que está realice un trabajo negativo, ¿qué tiene que pasar? La carga la seguimos moviendo igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora con esta fuerza y el desplazamiento? Va en contra del Es desplazamiento. opuesta. Claro. Claro, lo Y se mismo que dicen conserva. en el chat. Perfecto. Perfecto. Va en contra, entonces la fuerza en este caso es como que está como tirando a la partícula para llevarla hacia el infinito, digamos. Y la fuerza eléctrica la está llevando hacia el punto P. ¿Bien? Entonces ¿se conserva la energía en este caso? Claro, nos falta responder eso, ¿no? ¿Podemos decir que se conserva la energía o no? ¿Se acuerdan cuándo se conservaba la energía? No, dicen en el... Claro, no se conserva la energía porque justamente esta fuerza no es conservativa. Y realiza trabajo. Claro, es una fuerza externa, no tiene por qué ser conservativa. Y en el caso de que esa fuerza F no estuviese y la carga se acelerara, porque obviamente si no está la fuerza esa F, el agente externo, la carga se va a acelerar hacia el punto P. ¿Qué opinan? ¿Se conserva la energía? Estamos hablando de la energía mecánica, ¿no? Siempre la energía total, la energía mecánica. O sea, no está ¿Qué F, pasa? no puede moverse a velocidad constante, o sea, la carga se va a acelerar. Solamente está la fuerza eléctrica, se conserva la energía. Ahí sí, dicen. Ahí sí. Entonces esa variación de energía potencial que ustedes acaban de calcular acá como trabajo de la fuerza eléctrica, tiene que ser igual a la variación de la energía cinética. O sea, esta menos variación de la energía potencial electrostática, debido al trabajo de la fuerza eléctrica, tiene que ser igual a la variación de la energía cinética de la carga. Entonces, si dicen que en el infinito estaba en reposo, pueden calcular la velocidad con la que va a pasar por P, por ejemplo. Claro. Bueno, y ahora tenemos una distribución continua de cargas. En vez de tener 3 carguitas sueltas, lo que tenemos es un alambrecito que está todo cargadito, con cargas negativas para mantener la idea. Y como ellos te habían dicho,
R, bueno, cuando ya estamos con el alambrecito, ahí sí conviene llamarlo R a esta dirección. Tal cual. Entonces ahora le podemos poner R porque además después el alambrecito va a ser infinito, entonces ahí terminamos de hablar de distribuciones continuas. Entonces, mucho de lo que usamos recién va a servir para esto, porque en principio lo que nos dicen es que tenemos un hilo, o sea, va a ser bien finito este alambrecito, de 16 centímetros, con la misma carga neta que la distribución anterior, que era menos 12 microcoulombios. O sea, la misma carga neta es sumar las 3 cargas que tenía, ¿no? Entonces nos da menos 12 microcoulombios. Y nos preguntan, ¿cómo calculamos el campo en P ubicado a una distancia R del centro del cable? ¿Cómo calculamos el campo ahora en un punto P que está a una distancia R en el centro del cable? El R se me corrió un poquito, pero la idea creo que se entiende. No, sí, se entiende, se entiende. ¿Qué usarían para calcular el campo en el punto P ahora? ¿Puedo hacer lo mismo que antes? ¿Puedo hacer superposición, así como lo hice recién? No, me dicen. Ya empecé mal. Bueno, esperen, por vamos por partes. ¿Qué harían para calcularlo? Les dan un cable que tiene una longitud determinada, 16 centímetros, les dicen que calculen el valor del campo en un punto P, no les dicen que el cable sea largo, o que estén muy cerca del cable como para no ver los extremos. ¿Qué teníamos para poder calcular? Campo eléctrico para distribuciones continuas. ¿Qué expresiones podemos ¿Qué usar? opciones hay, digamos? Partamos desde ahí, ¿no? ¿Qué podemos usar? ¿Qué se acuerdan? Distribuciones continuas. Lambda es, cuidado, lambda es la distribución, La densidad lineal de carga. densidad, se me fue la primera palabra, la densidad lineal de carga. Sí, tenía Esa que después ver la con calculamos. Si Claro. no está ahí en pantalla va a aparecer cuando la necesitemos. Eso tenía que ver con si la carga está distribuida uniformemente o no a lo largo de la longitud de este alambre, ¿sí? Vamos a suponer que sí, que está distribuido uniformemente, como muestra el dibujito. Ahora, ¿cómo calculamos el campo? ¿Qué cosas podían hacer para calcular el campo? La integral, porque ¿La integral de puedes qué? usar superposición. ¿Podés usar Integrando, superposición? dicen, sí. ¿Integral de qué? Porque las dos opciones que Del- tenemos para calcular el campo tienen una integral, por eso te pregunto. Tal cual, exactamente, yo estaba pensando lo mismo. Cuando planteas una integral, ¿cuál te estás imaginando? Está Claro. bien, o sea, está bien, hay que plantear una integral acá porque pasamos Vamos una bien. distribución continua, eso es cierto, No hay opción. ¿sí? Ahora, Claro, ¿cuál integral? pero ¿cuál? O sea, tenemos como dos caminos que tienen integrales, ¿sí? Que una le dimos un título y todo, digamos, que sabemos cómo se llama, y el otro tiene un poco que ver con plantear como el proceso que hicimos antes, ¿no? De mirar una carguita o un pedacito de carga y después sumarlo para todas las contribuciones, que es como extender el principio de superposición a una distribución continua, ¿no? Son los dos caminos posibles que tenemos. ¿Cuál de esos dos se están imaginando o con cuál de esos dos arrancarían para poder calcular el campo en el punto P? El de diferencial de carga. Y de diferencial de carga, bien. Entonces, o sea, la otra es la ley de Gauss, que va a aparecer en un Claro, la que le dimos título que decía recién es la ley de Gauss. Esa también es una integral, ¿no? Ah, no pensaba que estabas diciendo eso. Ah, bueno, bien. Bueno, Claro, porque en a ver, principio pero cuando te dicen alambres rectos, uno apunta a Gauss, pero para también. apuntar a Gauss tiene que cumplir condiciones. Ahora vamos a ver que después podemos pasarnos a Gauss cuando queramos, pero en este caso, así, un cable que es chiquitito, cortito, lamentablemente, a menos que me dejen aproximar, no lo tengo que calcular por superposición. No, nadie me dice que yo esté parada, que este punto P no me permita darme cuenta que hay bordes, digamos. Eso es básicamente el problema. Entonces, Claro. la superposición ahora se reescribe, entonces, lo que aparece, R' ahora es una variable continua, le puse una prima para no confundirme con el R del versor, de la coordenada, digamos. Entonces, R' sería una variable que marca las distancias, a ver si aparece, no, bueno, ahí apareció lambda, que no era la idea, pero bueno, ahí ¿Qué está. era lo que decían? R' marca la distancia de un elemento de carga, que lo vamos a llamar diferencial de Q, que si quieren ahí se los marco, al punto donde yo quiero. O sea, volvemos a hacer la misma lógica que hoy. Tengo que elegir un elemento de carga acá,
Claro, un pedacito de alambre, ¿no? Que tenga un Claro. diferencial de carga, ¿sí? Y ese diferencial de carga va a actuar como las cargas que tenía antes, pero ahora tengo un diferencial. Entonces tengo un diferencial de Q que está a una distancia R', y que como llamé a la coordenada R, por eso le tuve que poner R' a esta distancia, y que el versor es este versor de acá. El dibujo es muy parecido, solamente que ahora tengo muchos de esos diferenciales de carga. O sea, tengo que ir de un extremo al otro para calcular el campo en P. Entonces digo, bueno, entonces ahora voy a tener que sumar todos esos diferenciales, y como son diferenciales, no me queda otra que hacer una integral. Y ahora me encuentro con una integral donde tengo que reescribir de Q, tengo que reescribir esta distancia, que está acá, mientras me muevo a lo largo del alambre para sumar todas las contribuciones. Y tengo que escribir el versor, ¿no? El versor, que es este R' que aparece acá, que va a ir cambiando conforme yo me ubique en distintos puntos del alambre. Vamos por el más fácil, por DQ. El alambre está ubicado sobre el eje Z, entonces va a ser DQ lo puedo escribir como la densidad lineal de carga por el pedacito de Z que ocupa el DQ, ¿sí? Si esto tuviese un pedacito diferencial de Z, lo multiplico por la carga, por la densidad de carga lineal, y me da la carga total que tiene este cuadradito azul que dibujé ahí. Y lambda, como yo supuse que está uniformemente distribuida, es agarrar la carga total del alambrecito y dividirla a la longitud. Entonces ahí tengo evaluado lambda para esta situación, o sea que la parte de arriba ahora me está yendo al diferencial de z, que es una variable de integración en la que me voy a mover acá. Pero z y r' cuadrado y r' versor son variables que están relacionadas. O sea, si yo me muevo a otro punto z, voy a tener otro r' versor y otra distancia al punto P. Así que, evidentemente, están relacionadas, y para poder hacer la integral voy a tener que tratar de escribirla. Y obviamente integro, como estoy mirando un punto por el medio, entre la longitud de la cable en L/2 positivo y L/2 negativo. Bueno, ahí apareció R', que no estaba de entrada. Ahí aparecieron todas las variables. Está bien, muy bien. Bueno, ahí aparece otro punto. Fíjense que ahí estoy haciendo un dibujo muy similar al que teníamos antes, para mirar que al final el campo me va a terminar quedando en la dirección de el menos R en este caso, ¿no? Por la definición. Tal cual. Porque fíjense que yo siempre, por estar en el medio del cable, en el centro, siempre voy a tener un DQ de este lado y un DQ igualito del otro lado, que me va a generar un campo que va a actuar como las menos Q que tenía en el problema anterior. Bien que... Tal cual. Entonces, ya sé que va a haber una componente del campo que se va a anular, que es la componente que va en Z. Me va a interesar solamente la componente que va en la dirección que antes se llamaba X, ahora se llama R. La llamé R porque después voy a generalizar a que esto sea infinito y necesito que se llame R para eso. Bien, ahí estaría el otro de Q. Bueno, entonces, manos a la obra, hay que ver cómo se labura con esto, ¿no? Porque esto sería como el sumum de la complejidad de un parcial, que les tomemos algo así. Tal cual. Bien, entonces, ya reemplacé lambda de z, dejé la parte de abajo tal cual, y acá apareció, pasé de R' versor, que era un vector variable que me va moviendo por todo este lado, a coseno de tita en la dirección del versor R, que sería el eje X anterior, ¿no? En esta dirección. ¿Qué de todo lo que dije en estos 30 segundos me permite llevarlo así? Fíjense que lo que estoy diciendo es que hay una sola componente que está sobre el eje horizontal. La que está en Z, estoy diciendo que da 0. ¿Sería eso lo que estoy haciendo? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ese tita, ¿lo están identificando? ¿Cuál es? ¿Dónde está ese ángulo? Si lo tuvieran que marcar. Es el mismo tita que antes. Fíjense que simplemente lo que estoy tomando, yo tendría que escribir a este R' versor como el coseno de tita en X, y el, si quieren, el menos seno de tita en Z, y bueno, cuando uno va sumando, cambiando el ángulo de tita desde valores de tita positivos a valores de tita negativos, porque cuando me muevo para acá estoy pasando menos tita. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, lo que voy a terminar diciendo, como el seno es una función impar, esa parte del seno se me va a ir, digamos, lo mismo que va exactamente lo mismo que me pasó en el anterior, solamente que ahora lo que digo es que por cada diferencial de Q que tengo de un lado, hay un simétrico diferencial de Q del otro que me va a anular a la componente en la dirección del eje Z, con lo cual solo me interesa la componente en la dirección del eje que ahora llamé R,
y esa componente la obtengo con el coseno de tita. Entonces, lo que hago es multiplicar por el coseno de tita para que me dé la componente en R y poner en la dirección del R versor. Fíjense de vuelta que lo mismo que pasaba hoy cuando decíamos de poner el signo de la carga, no poner el signo de la carga, yo estoy analizando un dibujo para reescribir esta expresión, pero todavía no reemplacé lambda. Entonces, si uno mira esta expresión, ustedes me dicen, no, che, pará, te falta el signo menos en el R versor, yo estoy mirando en el dibujo que la flecha va para adentro, pero el signo menos va a aparecer cuando reemplace lambda. Bien, este signo menos me va a terminar de direccionar al campo eléctrico en el sentido de menos en la dirección del versor de R, de las coordenadas polares, de las coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el tema es que todavía no llegué muy lejos, porque van a decir, pero tengo de z, coseno de tita y r' cuadrado, y todos varían, porque si yo me muevo de esta carga, por ejemplo, inclusive en estos dibujos, tita va a variar de un tita positivo a uno negativo, los R, bueno, van a tomar el mismo valor, pero ya varié los tita, y también varía el diferencial de z, que cambia de signo, y si me ubicara en otros puntos por acá me pasaría lo mismo, o sea que sigo teniendo dependencia. Entonces tengo que buscar la forma de reescribir esto, de modo que quede todo en función de una sola variable. Entonces lo que digo es, el coseno de tita, de este ángulo, va a ser la distancia del punto al alambre, que se llama R, sobre la hipotenusa, que es R'. La tangente de tita va a ser esta distancia, que se llama Z, o sea, la distancia del elemento de carga al origen, en Z, esto de acá, dividido el adyacente, que era R. Entonces, ¿qué puedo hacer? De acá ya puedo escribir a R', que está abajo en la expresión, en función del coseno. Porque acá me quedaría que R' es R sobre el coseno de tita. Y de acá, de la tangente de tita, puedo hacer un diferencial para obtener el diferencial de z. Entonces paso la R multiplicando y me queda diferencial de z, es R no varía, ¿no? Es la coordenada del punto, por la derivada de la tangente respecto de tita, que es la secante cuadrada diferencial de tita. Y me acuerdo que la secante cuadrada es 1 sobre el coseno cuadrado. Entonces ahora sí, parece que todas las cosas las puedo dejar en función de tita. Entonces voy a la expresión y decir, bueno, en vez de L sobre 2 y menos L sobre 2, voy a hablar del ángulo máximo para abajo que puedo tener, que es menos tita 0, y el ángulo máximo para arriba que puedo tener, que es tita 0. Y para que no me jodan, en la expresión, lambda, 4pi, epsilon 0, son constantes, son valores numéricos que los saco de la integral, no tienen que ver con la integración. Entonces, reemplazo diferencial de z por esta expresión, que es R sobre el coseno cuadrado de tita, el coseno de tita que ya tenía, el de tita que viene en el diferencial de z, y después abajo reemplazo R' como R cuadrado sobre el coseno cuadrado de tita. Simplifico los cosenos cuadrados de tita, simplifico un cuadrado con este R, entonces me queda, fíjense, esto de acá se va. Estaba hablando y estaba silenciado. Fíjense que el R, queda un R que puede salir fuera del integral porque es constante, ¿no? Entonces lo único que va a quedar para integrar es el coseno de tita, diferencial de tita. Claro, queda el seno de tita evaluado entre tita 0 y menos tita 0. Entonces te quedaría seno de tita 0 menos el seno de menos tita 0, que como es el coseno como es par, sale el signo menos, y nos queda 2 veces el seno de tita 0. Bien. Claro. Y bueno, ahí podríamos hacernos de vuelta la misma pregunta de si este problema se terminó acá, porque parece que lambda es un número, ya lo tengo, lo calculé hace un ratito cuando tuve que escribir la expresión. 4pi epsilon 0 son números, o sea, ya tengo los dedos en la calculadora, supuestamente el punto P tal vez me dijeron dónde estaba, tal vez sea el mismo punto P que tenía hace un ratito cuando eran 3 cargas, pero me falta tita 0. Tal cual. Bien, entonces, ¿cuánto vale tita 0? Bueno, necesito saber dónde está P. Pero yo puedo decir, bueno, yo tita 0 lo puedo poner en función del punto exacto sobre el eje R que está P. Entonces, ¿qué sería? Puedo usar el seno de tita 0 sería medir hasta acá, ¿no? Lo puedo escribir como la distancia máxima, que dijimos que teníamos 16 centímetros, esto sería sobre 2, es 0,8, claro, como 0,08, que sería lo opuesto, sobre la hipotenusa, que sería la longitud máxima de acá hasta ese punto, que es la raíz cuadrada de 0,08 al cuadrado más este R cuadrado, que si fuera a mantener los números que tenía antes era 0,06, si no me acuerdo mal. Sí.
Tal cual. Bueno, entonces ahí podemos reemplazar el seno de tita 0 en la expresión y nos queda todo en función de R. ¿Bien? Si Exactamente. R será 0,4, la cuenta se termina y se acabó todo acá. Porque a veces les dicen, mide tanto en tal punto, entonces ustedes tienen para terminar esta cuenta. Si toman el dato del caso de las 3 carguitas, que justo está todo, viste, más o menos igual, ¿Sí? dijéramos que P está a 0,06 metros, perdón, 0,06 metros del centro del alambrecito, ya está, la cuenta se termina con números. Y si no, te quedaría en función de R. Pero yo la dejé en función de R porque quería poder aproximar, y si la dejo como un número, no se hacen aproximaciones con números, ¿viste? Hay que mirar un poco la expresión. Claro, Entonces, tal cual. estamos muy cerca de la distribución de carga. Es decir, la distancia del punto al alambre es muy chiquita comparada con la longitud del alambre, y estamos en el medio, estamos lejos de los extremos. Porque o sea, podemos estar muy cerca del alambre, pero por acá arriba, y ahí se nos arruina la teoría, ¿no? Porque no tenemos el simétrico del otro lado que nos permitió hacer esta cuenta. Tenemos que estar muy cerca del alambre y lejos de los extremos, como para que no me dé cuenta que hay bordes. Cuestión, ¿qué hacemos? En esas expresiones que tenemos acá, miremos el seno de tita 0. Si R es mucho menor que la longitud del alambre, o sea, R es mucho más chico que el 0,08, ¿qué podríamos hacer? Lo despreciamos, dicen. Lo despreciamos frente al 0,08. Entonces el seno de tita 0, ¿qué nos terminaría dando? 1. Nos daría 1. Bueno, ahí me adelanté ya. Nos daría 1. Entonces esta expresión nos terminaría dando lambda sobre, porque acá nos daría un 1, entonces simplificamos este 2 con este 4, que yo la cuenta ahí no la terminé, podría haber avanzado un poquito más. Igual muchas de estas cosas estaban en virome antes, o sea, así en... Es que las fuimos haciendo en el momento. Claro, entonces Eso. Sí, sí, sí. había que pasarlas todas a cuentas y... ta. Bueno, nos quedaría eso, ¿no? Pará, acá tenía el seno de tita 0, lo perdí, me copié y lo perdí. Se ve feo, Ahora pero sí. bueno, entonces si Ahí el va. seno de tita 0 lo tomamos igual a 1, esto nos quedaría lambda sobre 2pi epsilon 0 r. Bueno, ahí podríamos obtener una expresión que, haciendo la integral. Pero lo que apareció recién, que ya apareció, así que lo muestro, es que en esas condiciones, si yo no tengo bordes, puedo pensar que esto es más o menos un alambre infinito. Y si es Claro. un alambre infinito, podemos ir por Gauss, que era la otra opción que teníamos. Porque si yo no tengo bordes, o sea, quiere decir que este alambre es infinito, si lo puedo aproximar como un alambre infinito, y bueno, entonces yo puedo decir que este punto P puede estar en cualquier lugar, tanto moviéndome, moviéndome alrededor de una circunferencia concéntrica como moviéndome paralelo al cable. O sea, esta construcción la podría hacer un poquito más arriba, total, no tengo borde para arriba, ¿viste? Sigue para arriba el cable. Tal cual. Entonces, Claro. bueno, está bien, si el alambre es infinito, eso vale, me puedo mover siempre al lado, en la dirección Z, moviéndome a la misma distancia de recamino en la dirección Z, pongo la carga de prueba y voy a medir el mismo campo. Porque básicamente esta construcción, al no tener este borde de arriba, siempre la voy a poder hacer. Y siempre la voy a poder hacer alrededor, ¿no? En una circunferencia concéntrica. Entonces, esto quiere decir que mi campo va a tener simetría cilíndrica, que sobre un cilindro concéntrico con ese calambre, si el alambre es infinito, yo tengo que tener sobre la superficie de ese cilindro el mismo campo. O sea, sobre la superficie curvada, ¿no? Porque la otra es perpendicular. O sea que el campo va a respetar, para un valor de R dado, tener el mismo valor, estar orientado en la misma dirección. O sea, esta construcción que hice acá, la puedo hacer en cualquier punto, moviéndome en Z o moviéndome arriba alrededor del alambre, mientras mantenga el valor de R. Eso es simetría cilíndrica. Entonces, estoy en condiciones de simetría, en este caso en particular por una aproximación, porque estoy diciendo que, si no veo el borde y estoy muy cerca, soy como una pulga mirando un alambre, bueno, sí, bastante infinito. Entonces lo aproximo, la medida que voy a hacer no va a ser tan distinta del campo que tengo en el punto donde estoy haciendo la cuenta. Entonces voy por Gauss, tengo simetría cilíndrica, pongo una gaussiana. Bien, ahí va la gaussiana.
Una pregunta. Superficie gaussiana de un cilindro, ¿no? Centrado Sí, en el cable. imagínense que no puedo, o sea, en estos dibujos no puedo, a menos que me ponga muy imaginativa, hacer que no corte, la gaussiana está centrada, esta parte no la tienen que mirar. Pero si no me tenía que poner a cortar, viste, la línea azul. No, está bien, Pasa pero que yo pase creo por que se arriba entiende. y me No, lleva yo creo mucho que se tiempo. entiende, pero se los remarco porque a veces, nada, después los cilindros apuntan para otro lado, ¿no? Están como, En este como caso que... estamos hablando de la simetría cilíndrica se da en cilindros concéntricos sobre la superficie, ¿no? Uno se mueve Donde sobre los la ejes, donde el superficie, eje del cilindro de la gaussiana coincide con claro, el alambre cargado, ¿sí? y sobre cualquier circunferencia, perdón, sobre cualquier cilindro concéntrico, sea cual sea el radio, mientras me mantenga un radio fijo, tengo el mismo módulo del campo, y la dirección del campo siempre va a ser en la dirección radial. En este caso, por la distribución de cargas negativas, radial negativa. Bien, entonces, estoy haciendo una aproximación, estoy lejos de los bordes, voy a usar Gauss. Ahora, si yo no pudiera hacer la aproximación, si volviera a que estoy a un punto P muy lejos del alambre y logro ver los bordes, y lamentablemente tengo que hacer la cuenta que hice arriba, ¿la ley de Gauss ya no me vale? ¿Deja de ser válida? Dicen que sí, que siempre vale. Perfecto, vale siempre. La única diferencia que tenemos acá es que no la vamos a poder usar para calcular el campo, porque no voy a tener la gaussiana adecuada. Si yo no puedo hacer esta construcción, si yo moviéndome, por ejemplo, a un punto más cerca del borde de arriba de la tapa, y ya no estoy en el medio, ya no tengo la otra carga del otro lado, entonces no puedo decir que tengo simetría cilíndrica, no puedo. O no está tan buena la aproximación, ¿no? Entonces, Claro, tal cual. no me va a dar bien. En este caso, yo estoy aproximando el cable que tiene longitud finita por un infinito bajo determinadas condiciones. Entonces, la ley de Gauss sigue siendo válida. ¿Y qué puedo hacer con la ley de Gauss? Supónganse que le pongo una superficie así, cilíndrica, que agarra todo el alambre. ¿Qué podría hacer con la ley de Gauss? El campo ya no, porque perdí la simetría cilíndrica, pero ¿qué podría hacer? Ya que vale, ¿no? ¿Qué cosa podría contestar? Perdón, Mari, me perdí. ¿En qué caso estás? ¿En que sigue siendo finito? No Claro, vale la... claro, si es infinito, puedo ir por el campo, eso lo sabemos, pero si es Sí, finito, si estamos en la condición inicial del problema, un cosito cortito, y yo estoy sí, lejos y veo que es un pedacito de alambre, entonces no puedo sí. hacer la aproximación de alambre infinito, dijimos, la ley de Mm, Gauss no nos sirve para calcular el campo, pero sigue siendo válida. ¿Qué podré sí. calcular con la ley de Gauss? Ah, bien. Porque dijeron que sigue siendo válida, no importa que no la puedo usar para calcular el campo, porque perdí la simetría, pero Claro. hay que ver para qué La me... distribución de carga, dicen en el chat. Y la distribución de carga es dato, Claro. pero nos va a servir el dato, digamos. O sea, ¿qué nos dice la ley de Gauss, no? Si ustedes por ahí desde ese lado. La carga encerrada, dicen. Pero la carga encerrada la podés calcular. ¿Qué podés calcular con la ley de Gauss? El otro, o sea, la carga encerrada es el otro lado del igual, ¿no? El primer lado del igual, ¿qué es? El lado izquierdo, digamos. O ¿Qué sea, es la carga eso? encerrada la podríamos saber, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, esta superficie verde, si el alambre no es infinito, ustedes podrían decir, bueno, me fijo cuánta carga tengo entre este lado y esta, de dónde a dónde, multiplico lambda por el valor de z y puedo sacar Q encerrado por la superficie verde. Y eso dividido epsilon cero. ¿Y qué me da esta cuenta? El flujo, dicen ahí en el Claro, el chat. flujo del campo eléctrico lo podría calcular todavía. Ojo que apareció el diferencial de área como respuesta. El diferencial de área, no, acuérdense que el diferencial de área justamente también uno lo define, ¿sí? Como un vector perpendicular a la superficie que uno está mirando, ¿no? Y bueno, y tiene una magnitud diferencial de área, digamos, o sea, ese es el Claro. diferencial de área. Pero no me lo puedo, no es que lo puedo calcular con esto, ¿sí? No, Lo no, que el sí diferencial. podemos calcular es el flujo. Siempre o sea, la ley de Gauss habla de que el flujo del campo eléctrico sobre una superficie cerrada es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Eso nos dice Gauss. Bueno, la cuestión es que si volvemos al caso que estamos hablando ahora, estar muy cerca del alambre y medio por el medio, como para no darme cuenta que hay extremos, y aproximarlo por un alambre infinito, y bueno, entonces pongo esa gaussiana que es la verde, yo sé que el campo, si existe, es radial, ¿bien? Eso lo sé, tendrá un módulo y va en la dirección R,
habría que ver si va con un signo, en este caso tendría un signo negativo, ¿no es cierto? Pero eso Claro. nos va a aparecer, si nosotros hacemos la asunción de que es radial, cuando pongamos la carga negativa aparece el signo también. Y porque acá, si le ponemos acá el signo a esto, hay que tener en cuenta que cuando trabajamos con la ley de Gauss, hacemos esto, estamos hablando del módulo. Terminamos trabajando con módulos. Si quieren, bueno, ahora miro cómo lo seguí porque ahora no me acuerdo, pero si es necesario le No, o podemos... sea, si le pones el signo ahí, ya estás considerando que la carga es negativa, porque estás Claro, diciendo que lo que te produce un campo negativo es una carga negativa, claro. entonces cuando reemplaces la carga encerrada, no le pones signo a esa carga porque ya dijiste que iba a Sí. ser Y si negativa. le pones el digamos. signo se va a quedar todo positivo porque en realidad estás comparando módulos, digamos. También, por eso hay que ver si le pones los signos a los dos, o lo dejaste en módulo directamente todo y después al final, no sé, le pones el Le signo a el lo signo a la último. carga y ahí te da la dirección. Claro, Entendida. tal cual. Bueno, entonces la cuestión es que si existe un campo seguro radial, eso sería si me tapo los ojos y no veo la carga que tengo adentro, en mi planteo, digo, bueno, dado que es una distribución infinita de cargas, si existe un campo va a tener que ser radial, en coordenadas cilíndricas, radial en coordenadas cilíndricas, no es el radial de las coordenadas esféricas de las esferas, digamos. Bueno, y entonces acá es el problema en el que tenemos tres superficies, una que va por arriba, una que va por abajo, y la curvada. Claro, y el contorno, sí. Que acá yo puse, a ver si les puedo escribir, el diferencial de área 1 sería de la superficie de la tapa superior, por eso está acá. Claro. La voy a El dibujar al diferencial, costado para que no joda con tantas, porque sí, tiene... el diferencial ese de la tapa de arriba apunta para arriba, el diferencial de la tapa de abajo apunta en la dirección de Z para abajo, y el diferencial del contorno apunta en la dirección radial porque depende de dónde te pares, digamos, ¿no? Para dónde va a apuntar, ¿sí? Ya se me acabó el buen pulso, ¿viste? Me duró un tita nada más. Bueno, más o menos, pero igual creo que se entiende ese. Bueno, a ver, es que De por ahí, sí, más o menos. Ese siempre perpendicular ahí va el diferencial de área del contorno. así, ¿no? Si quieren, en cada punto sería así. Bien, la cuestión es que eso sería radial, el diferencial de la curvada, y en la Z los otros dos diferenciales. Entonces yo tengo que hacer esta integral, ahora no está escrita en las tres, pero se dividiría en tres integrales, ¿no? Una integral para el campo en R diferencial escalar el diferencial de área 1, el campo en R escalar el diferencial de área 2 y el campo en R escalar diferencial de área 3. Y eso nos terminaría llevando a que el producto escalar entre R y K nos dan 0 y solamente me queda R escalar R que da 1. Entonces me queda solamente la parte curvada. ¿Eso lo alcanzan a ver? Eso sale, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que las integrales de las tapas se cancelan porque el producto escalar entre el campo y el diferencial de área da 0? Sí, sí, bien. Al menos tenemos un sí. Espera, este escalar R no iba. Ay, Dios, bueno. Bueno, entonces, si querés contarle un poquito espérate. Dale. Bueno, entonces, queda solo esa integral, la integral del módulo del campo por el diferencial de área del contorno, digamos, ¿sí? Habíamos dicho que el módulo del campo era constante a lo largo de esa, superficie que tenemos ahora de radio R, ¿no? Este contorno que tenemos, no importa en qué punto de esa superficie nos paremos, siempre estamos a la misma distancia del cable. Entonces, el campo en cualquiera de esos puntos va a tener siempre el mismo módulo. Así que por eso lo podemos sacar fuera de la integral, el módulo del campo. Fíjense que ahí Marisa en el siguiente paso saca ese módulo fuera de la integral, y entonces nos queda la integral del diferencial de área del contorno, que bueno, justamente nos va a dar el área completa de ese contorno de la superficie gaussiana. ¿Cuánto vale esa integral? Y bueno, vale, piensen que, como decíamos por ahí siempre, es la etiqueta de la lata de arvejas, ¿no? Si yo saco esa etiqueta, es un rectángulo que tiene un lado que vale 2πr, que es el perímetro de la circunferencia, y el otro lado vale el alto de la lata, o sea, la longitud de esa superficie. Así que por eso nos queda esa expresión módulo del campo por 2πrl,
Y eso, recordando que partimos de la ley de Gauss, lo podemos igualar a la carga encerrada sobre epsilon 0. Así que bueno, ahora tendremos que ver, paso siguiente, si Marisa reemplazó la carga encerrada o si despejó directamente el módulo del campo, porque la idea de ahí es despejar el módulo del campo eléctrico, ¿no? Y después recordar para dónde está apuntando ese campo para recuperar la parte vectorial. Bueno, ahí la carga encerrada va a ser, Bien. si tomo una longitud L para el alambre, o lambda por L. Claro, perfecto. Entonces, Ahí entonces reemplazaste Q encerrada por lambda por L, simplificás las L, despejás el módulo del campo, y bueno, y ya después le das la característica vectorial, que habíamos dicho que este campo está en la dirección radial. En la dirección radial de cilíndricas. Y Claro. acá no reemplacé, fíjense que está en la dirección radial y que cuando reemplace lambda me va a quedar negativa. O sea, me va a quedar de acuerdo al dibujo. Claro, tal cual. Esto es algo que les conviene hacer siempre, o sea, hagan todo en módulo, ¿sí? Hagan todo en magnitud, o sea, en positivo, digamos, si quieren pensarlo así, hagan todo en módulo, y después reemplazarán, si hay algo negativo, ya les va a quedar el sentido que corresponde, ¿sí? Así no se marean tanto, me parece. Bueno, entonces ya tenemos la expresión del campo, que esto era porque supusimos que el alambre era muy largo. ¿Cómo determino ahora con esa expresión del campo la fuerza sobre una carga Q ubicada en el punto P? Que supónganse que la misma carga que tenía hoy de un culombio. ¿Cómo la calcularíamos? Por E. Por eso, sí, ahí no cambió nada. O sea, Totalmente. que puede ser que ustedes tengan una expresión de carga de campo, un campo debido a cargas puntuales, que a veces uno le piden la fuerza, ¿viste? Y calculás la fuerza que cada una de las cargas le hace, en lugar de calcular el campo y multiplicar por la carga. Claro, tal cual. Conviene hacer este camino, es mucho más simple. Bien, entonces tenemos el campo, tenemos la densidad, tenemos un dibujo medio feo que trata de representar ese día tenía Parkinson. ¿Cómo determino el potencial en P ahora? Acá está dibujado el campo, el tita, qué sé yo. ¿Cómo determino el potencial en P? Ahora, con una distribución continua, suponiendo que es largo el cable, ¿qué haríamos? ¿Puedo usar superposición de cargas puntuales si estoy suponiendo que el cable es infinito? ¿Qué opinan ahí? A ver. No, dicen en el chat. No, porque para los cables, ahora vamos a ver, no se puede, para las cosas que se consideran infinitas, no se puede tomar el potencial igual a 0 en el infinito. Entonces, cargas puntuales no. Sí podríamos hacer superposición de diferenciales de carga para el potencial, que no es difícil hacer la cuenta en este caso, creo que era justo un ejercicio del parcial, no de la práctica. No vayan a hacerlo a la práctica pensando que va a estar en el parcial porque no fue un intento fallido. Claro. Claro, no, porque no estamos haciendo ese ejercicio todo el fin de semana. Si la línea es finita, podemos ir por ese integral, ¿no? Que es como pensar. Y ahora Sí, la simplicidad es que no tenemos el versor SR', nada. que había que reescribirlo y qué sé yo, que había que tomar la componente, entonces nos parecía un coseno de tita, la cosa se nos complicaba. Acá miro diferencial de Q, ya sé que es lambda de Z, lambda lo tengo evaluado, y después tengo que calcular esta distancia de acá, que va a ser la coordenada Z más la coordenada R, elevados al cuadrado, ¿no? La raíz cuadrada de la coordenada Z al cuadrado más la coordenada R al cuadrado. O sea que yo ahí no me molesté en seguir haciendo la cuenta, ¿no? Porque esta es una integral de tabla, la buscan y la ponen. ¿Cuál es la referencia de potencial cuando usé esta expresión? Lo dije, pero bueno, está bueno repetirlo. Totalmente, sí. El infinito. El infinito igual a 0. Muy bien, perfecto. Si la línea es infinita, el infinito igual a 0 no nos sirve. O si estoy aproximando a esta línea infinita cargada o al alambre infinito, pues línea o alambre, ahí cambié el nombre. Si uno le pone alambre finito, no me acuerdo cómo lo habíamos llamado, ¿cómo lo llamamos al principio de la cosita esta? Ay, tampoco, ¿no? Sí, le cambié, Hilo. ya se llamó alambre, hilo, todas las Un cosas. hilo le pusiste, un hilo. Alambre fino o hilo, niña, alambre fino. Tendría que tratar de mantenerme en un nombre, ¿no? Pero bueno, si es infinita, dijimos que no podemos tomar el potencial igual a 0 en el infinito, entonces no nos va a quedar otra que elegir otro camino para hacer la cuenta. El otro camino es
utilizar la definición de potencial, pero aparte de la forma integral, ¿no? Que la diferencia de potencial entre dos puntos va a ser menos la integral del campo escalar diferencial de L. Esa es la otra forma. Hoy hablamos de la del gradiente. Claro, pero la del gradiente era para al revés, ¿no? Claro. Si tenés el potencial, calculás el campo. Ahora en esta vos conocés el campo y querés encontrar el potencial. Entonces vas a la definición, cómo se define el potencial cuando conozco el campo, digamos, ¿no? Esa sería las maneras de pensarlo. Entonces, ahora arreglo la cosa. Entonces, bajo estas condiciones, como yo quiero calcular el potencial, voy a tener que elegir en algún momento una referencia, así que el punto final va a ser el lugar donde yo quiero calcular el potencial, y el punto inicial va a ser la referencia, que la voy a elegir, depende de cómo me quede esta expresión. Bueno, entonces, Claro. ¿qué hago? Acuérdense eso, que la referencia tenía que ver con los ceros, a veces como decir como los ceros naturales de la función a la que llegábamos, ¿no? En el caso de la carga puntual, un cero de esa función era el infinito, entonces podía tomar el cero en el infinito siempre que tuviera esa condición de cargas discretas, cargas puntuales, ¿no? O algo acotado, algo cargado pero finito, puede usar el infinito como cero de potencial. Cuando pasé una distribución infinita ya eso no lo podía hacer, pero bueno, no me adelanto, lo dejo como algo que todavía no sé dónde lo voy a tomar, porque sabemos que igualmente como en general trabajamos con las variaciones de potencial, el valor de referencia no es algo que nos saque el sueño, digamos, porque nos van a importar siempre más las variaciones, podemos definirlo donde nos quede cómodo, donde nos quede bien, entonces esperamos hasta el final de la cuenta y ahí decidiremos dónde va a ser ese cero o ese potencial de referencia. Bueno, reemplazamos la expresión del campo, fíjense que acá estoy manteniendo el menos, estoy manteniendo la expresión de la integral, simplemente puse la expresión del campo. Y cuando puse la expresión del campo, el producto escalar entre el versor radial de las coordenadas cilíndricas y el diferencial de L me da diferencial de R. Entonces ahora tengo que calcular, y el punto P lo voy a suponer que está en una coordenada R. Entonces cambié P por R y diferencial de R. Entonces voy a hacer, acá pues, si quieren le pueden poner una prima, pero no quería ponerle prima porque había llamado prima a esta cosa, para no confundir. Claro, está Entonces, bien. bueno, hay que integrar eso. ¿Y eso qué les da? Les va a Un dar, logaritmo, o sea, claro. sacan todas las constantes, que es lambda sobre 2pi epsilon 0, está el signo menos, y la integral de 1 sobre r es el logaritmo de r, que lo tienen que evaluar entre r y r de referencia. Bueno, el tema es que por esta expresión que pusieron acá, como les dijo Flavia, lamentablemente no se puede usar el infinito, porque nos queda el logaritmo de 0, o sea, nos quedaría el logaritmo de un valor r, que es un número, sobre infinito que es 0, y el logaritmo de 0 no está definido, da menos infinito. Si ponen 0, les va a quedar el logaritmo de infinito, que tampoco, así que estos dos no se puede. Y este es el caso más heavy, porque uno dice, bueno, no hay, viste, siempre hay alguna punta de donde poner el 0, bueno, esta no, justo. Entonces uno elige el 0 donde le guste más. Y yo, Claro. por ejemplo, qué sé yo, lo podríamos poner en 2R, habría que elegir un número, ¿no? Pero que no puede ser ni acá ni allá. Nos quedan, lo vamos a dejar en función de la referencia, que ustedes lo pueden elegir en el problema, pero lo tienen que mantener a lo largo de todo el problema. Entonces, igual esta cuenta del potencial como valor absoluto con la referencia, no tiene tanto interés para nosotros. Lo que realmente nos interesa es la diferencia de potencial. Entonces nos pueden preguntar, por qué esa es la que relacionamos con el trabajo, la que relacionamos con la energía. Entonces, la siguiente pregunta es cuál es la diferencia de potencial entre estar en R y en el doble de R. Entonces, como yo ya tengo esta expresión, entonces yo puedo volver, en vez de llamar referencia a un punto, yo podría decir, esta expresión sería entre 2R y R, miro, es la misma integral la que tengo que resolver. Solamente que ahora cambié los límites de integración. Bueno, y acá vienen la reemplazan, se simplifican las R, por eso está entre R y 2R, para Perfecto. no dar el número, y me Sí. preguntan si crece o decrece. ¿Qué opinan? El potencial. Cuando voy de 2R, de estar más lejos a R. Estoy al doble de la distancia del punto P y voy hacia el punto P. ¿El potencial crece o decrece? El logaritmo de 2 es un número positivo, 2pi del obviamente también lo es.
lambda era negativa, entonces, ¿cómo nos Ujú. da esa diferencia de potencial? Nos da Ujú. positivo, o sea que el potencial, cuando voy de R hacia 2R, está creciendo. ¿Y está bien? O sea, que crezca en esa dirección cuando voy desde estar en el punto P y me alejo, que crezca. Sí, porque va en contra de la dirección del campo. Claro, bien. Impecable, muy bien. Y estaba marcado y todo, mira. Pa, ¿Cuál es? doblemente marcado. Sí, ahora se lo saco mientras. ¿Cuál es el trabajo Sí. de la fuerza eléctrica para llevar una carga de 1 coulombio de R hasta 2R? ¿Cómo calcularían ahí el trabajo? Quiero llevar desde P hasta el doble de la distancia de P, una carga de 1 coulombio. ¿Cómo calcularíamos el trabajo de la fuerza eléctrica? Menos Q por delta B, o sea que queda menos delta B. Claro. Y fíjense O que, sea, que usás el delta, quisiste decir que usás el delta B que calculaste recién, claro, ¿no? que ahí Claro. fíjense que aparece Ah, porque el Q te queda siempre, ¿no? La carga el- siempre te tiene que aparecer en la expresión de trabajo, la carga que moves, porque tiene que, o sea, necesitas la carga, algo para mover, digamos, para realizar trabajo necesitas una carga extra, ¿sí? Nunca se olviden de eso. Me bien, refería ¿Se a ve? que como es 1, nada, multiplicas por 1. Ah, perdón, no, me olvidé que valía 1, perdón. Está bien, en el sentido de que te quedaba solo el delta B, porque para este caso Marisa usó 1. Bien, Claro. no le vi el valor, yo la dejé como Q. Está bien, perfecto. Eso tenés razón. Bien. positivo o negativo nos da este trabajo. Si hiciéramos la cuenta, ¿no? Si pusiéramos el 1 coulombio. Pues se puede terminar Todo. esta cuenta, aunque no nos dé Igual, negativo. ¿no falta un Sí. signo negativo? Ah, no, mentira. Está bien. Porque tenemos el menos, si reemplazamos esta expresión que calculamos antes del potencial, venía con un menos. Sí, Con sí, el está bien. menos de la variación de la energía potencial, se van Claro. y me queda esto. Pero fíjate que lambda es Entonces negativa, queda negativa la fuerza eléctrica. me queda El negativo el trabajo trabajo de la fuerza Te eléctrica. queda el exactamente, ¿Y queda eso qué negativo. significaría? está en contra del desplazamiento. Bien, entonces no es la fuerza Bien, eléctrica la que lleva a la carga desde R hasta 2R. La carga no va a ir por acción de la fuerza eléctrica, porque la estaríamos alejando de las cargas negativas a una positiva. Y la fuerza eléctrica quiere lo contrario. claro. Entonces, sí o sí vamos a necesitar un agente, a alguien externo realizando trabajo. Ujú. O sea que sí o sí no se va a conservar la energía. O sea, Porque, para hacer ese desplazamiento de esta carga, ¿sí? No nos alcanza con tener solo la fuerza eléctrica. Hay que llevarla. Necesitamos a alguien que la mueva de R a 2R, ¿sí? La fuerza eléctrica no la va a llevar para ahí. claro. Eso estamos diciendo. O sea que sí o sí va a haber un agente externo, no importa si nos dicen energía a velocidad constante. Acá la pregunta habitual es cuál es el trabajo mínimo necesario para llevarla desde R a Claro, 2R, y ahí ustedes dicen, no, la fuerza eléctrica en realidad no la quiere llevar para ahí, la está tratando de acercar a la carga. Entonces, claro. evidentemente, hay un trabajo externo, y a ese trabajo se refieren con el trabajo mínimo necesario, al que realizaría un agente externo para lograr que la carga llegue hasta el 2R que nosotros queremos. Bien, entonces ese sería, y el mínimo significa que es lo mínimo que queremos, o sea, lo mínimo que queremos, o sea, no le queremos acelerar a la carga, lo único que queremos es que llegue hasta ahí, entonces lo hacemos a velocidad constante, entonces el trabajo del agente externo, sí, para lograr esto, el mínimo necesario es que sea menos el trabajo de la fuerza eléctrica. Ahora supongamos que este alambre es un alambre interior, sigue teniendo carga negativa, seguimos poniendo coordenadas cilíndricas, y ahora le ponemos letras para no gastar números, porque así de pasada practicamos esto de si son letras, identificar datos. Entonces tiene un radio, el alambre interno tiene un radio A, tiene una longitud L y una carga menos Q. Bien, o sea, seguimos, ahora en vez de ser menos 12 microcoulombios se llama menos Q. Y se encuentra ubicado concéntrico con un casquete cilíndrico conductor de radios B y C y carga más. Ahí apareció el Ahí. casquete. Bien, entonces, la primera pregunta que nos dicen es, ¿cómo se distribuye la carga en el casquete? ¿Cómo es la distribución de cargas en el casquete? El casquete es cilíndrico conductor. Claro. Es muy importante eso. Ujú. ¿Dónde van a ir las cargas y cómo van a ir?
si es un conductor. Las cargas del casquete van a estar en la superficie interna del casquete, otro uniformemente en las superficies, y otro pone con pregunta, ¿en el interior? ¿Es un conductor? ¿Puede tener cargas en el interior en equilibrio electrostático? ¿A qué llamó interior? Sería la pregunta, ¿no? Si era... Bien. Una superficie interior. Ah, bien, bien. O O la sea, superficie interna, claro, ahí estamos de acuerdo. Ah, entre ahora sí. Bueno, la ¿vieron? superficie Pero hay que interna, tener ¿quién mucho va ahí? cuidado cómo lo escriben, ¿no? Porque si Claro, sí, decimos sí. en el interior, parece que ustedes se lo están imaginando justamente adentro del conductor y ahí sonamos. Ahora, si nos dicen en la superficie interna o en la superficie interior, bueno, ahí se está entendiendo. Bien, Bueno, ahí aparece lo que es dato, que ese alambre tiene una carga menos Q, que como ese alambre va a estar uniformemente distribuida, seguimos con el mismo problema que antes, y ahora en la superficie interna tiene una carga Q, y en la o sea, va a externa, tener, que es externa, no sí, va a tener una carga igual a 0. ¿Por qué va a tener una carga igual a 0? Entonces, bien, fíjense que como el casquete tenía una carga total Q, si yo pongo la suma de la carga interna más la carga externa, me tiene que dar Q. Si mandé Q hacia la superficie interna, entonces no me queda nada. O sea, la idea, a ver si aparece la cuenta, no, la cuenta no está, claro. porque esta es bastante trivial este caso. Lo que ustedes O dicen sea, es la carga neta del la casquete carga del tiene que ser Q. y en la Q, que tiene que ser Q interno más Q Claro, la externo. carga neta del casquete es tanto lo que tengo en la superficie interna como en la superficie externa. Y todo eso nos tiene que dar Q, ¿no? Porque es del dato que nos dan, que tiene carga Q. Entonces, si pusimos toda esa carga, si de acuerdo a esta distribución, por tener el alambre cargado negativamente, que está dentro de este casquete, la cara interior nos quedó cargado con más Q, bueno, en la cara externa no nos quedó carga, ¿sí? Y lo despejan de Nos ahí dio esa cero. expresión. O sea, si tienen la duda, no tienen que hacer un análisis, tienen que agarrar y decir, la carga del casquete es Q, es el número que les hayan dado en el problema. Eso tiene que ser lo que vaya interno más lo que esté externo. Lo que vaya interno siempre está definido por la carga que tienen al centro o dentro del casquete, o sea, en el alambre. Entonces, ya saben que va a la superficie interna del casquete. Bueno, entonces lo que quede va a la externa. En este caso no quedó nada. Claro, Tenemos que hallar el campo eléctrico en todo el espacio. Evidentemente esto mantiene la simetría cilíndrica del problema, así que vamos a ir de vuelta por Gauss. Si uno pone una superficie cilíndrica, concéntrica, con todos, ¿no? Porque el casquete externo tiene que estar concéntrico con el alambre y la superficie cilíndrica gaussiana elegida también. Entonces lo que hicimos hoy sigue valiendo, o sea, la integral de flujo del campo eléctrico a través del área de la superficie verde va a ser el flujo a través de las tapas más la de la parte curvada, pero la de las tapas, ¿se acuerdan que da 0? O sea, la cuenta que acabamos de hacer para hacer Gauss del alambre vale porque este problema sigue teniendo simetría radial y si existe un campo, tiene que estar en la dirección radial. Bien, no hay otra opción. Entonces, eso hace que toda la cuenta que hicimos hoy sigue valiendo por más que esté el casquete externo. La cuestión acá se centra que la cuenta que hicimos para calcular la integral sigue siendo la misma, pero ahora la carga encerrada va a cambiar dependiendo de cómo sea la gaussiana que elegimos. En este caso en particular solo encierra la carga del alambre. Y si elijo este otro caso, va a encerrar todas las cargas. Entonces tenemos que definir regiones, en donde depende qué gaussiana ponga, qué carga encierra. Entonces, las regiones pueden ser, si yo elijo estar dentro del alambrecito, porque me dijeron que el alambre tiene radio A, así que si me piden calcular el campo en todo el espacio, tengo que ver también los casos de estar adentro del alambrecito, por finito que este sea. Entonces, si estoy dentro del alambrecito, también sabemos que como es un metal, las cargas van a la superficie, entonces si las cargas están en superficie y aplico esta expresión que tengo acá, este pedazo de expresión que tengo acá, la Q encerrada de una gaussianita chiquitita que esté dentro del alambre va a ser 0. Entonces no me queda otra que el módulo del campo me dé 0. Así que dentro del alambre sabemos, es un conductor, el campo va a tener que ser 0 y la ley de Gauss lo verifica. Las cargas estas menos Q que pusimos en el alambre están todas en superficie. Cuando voy a la superficie verde, esta verde está entre el radio del alambre, que es A, y el radio interno del casquete, que es B,
Y bueno, hago la cuenta y digo, bueno, la carga encerrada, ¿quién es? Y la carga del casquete, que puedo ponerle que vale menos Q si estoy tomando toda la longitud del alambre. Entonces pongo menos Q. Entonces despejo y obtengo un módulo del campo que va a ser menos Q sobre epsilon 0 sobre 2 pi RL. Y cuando termino la cuenta, además presto atención de que hoy dije que el campo era radial, así que tengo que ponerle la dirección radial. Y el signo menos de que apunta hacia adentro apareció obviamente del ponerle el signo a la carga. Y cuando voy para R mayor que B, yo podría decir, bueno, entre B y C estoy dentro del metal. Entonces, ahí obviamente no hay campo. Y después cuando digo de C para afuera, la carga encerrada neta por toda la gaussiana amarilla es 0, porque yo tengo menos Q del alambre más Q del casquete, no importa cómo se haya acomodado, la suma, mientras lo haga uniformemente, ¿no? Y mantenga la simetría cilíndrica, la suma de menos Q más Q me da 0, así que desde afuera la superficie amarilla ve carga neta nula. Bien. Entonces, de vuelta me pasa lo mismo que con el alambrecito adentro, pongo 0 acá, y no me queda otra opción, porque los parámetros, la curva amperiana tiene radio y longitud, así que eso no va a 0. Así que la única opción es que el campo sea 0. Entonces, para R mayor que B da 0, ¿por qué? Porque si yo pusiese una gaussiana dentro de entre B y C de una pequeña gaussiana, estoy dentro del metal, ya sé que el campo es 0, pero si yo la pusiese y sumase la carga, también me va a dar 0. Ese fue el motivo por el que pusimos cargas superficiales iguales, pero de signo opuesto en la superficie interna del casquete, para que nos dé el campo en el interior del casquete igual a 0. Y bien afuera me da 0 también porque no me quedó carga. La diferencia acá, cuando decimos para R mayor que C, es que si este casquete hubiese tenido una carga distinta de más Q, y bueno, ahí sí podríamos llegar a tener un campo afuera. Porque esta cuenta que hacemos acá no me hubiese dado un 0, me hubiese dado un número distinto de 0. Bien, y ese valor sería, cuando sumamos todas las cargas, lo tengo que sumar, y para R mayor que C puede ser que tenga un campo. Que hay el ejemplo de la teoría, estaban con distintos valores. Perfecto. Bueno, entonces, en este caso, si ya lo están mirando, es un típico, se suelen llamar cables coaxiles, o lo podemos pensar también como un capacitor cilíndrico. Como un ¿no? capacitor, iba a decir, sí, también. Digamos, como estamos en electrostáticas, hoy es capacitor cilíndrico. Los cables coaxiales, de hecho, uno les calcula la capacidad, ¿no? Porque también, o sea, tiene un alambre afuera y un casco, así que tienen capacidad. Entonces vamos a calcular la capacidad. Entonces, para poder hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es calcular la diferencia de potencial entre los conductores. Es muy común en los exámenes que les preguntemos la diferencia de potencial, que después van a usar inmediatamente en 2 incisos para abajo 1, para calcular la capacidad. Tengan en cuenta eso, para no ponerse nerviosos que ven 5 incisos, y muchas veces la cuenta ya está hecha en la anterior. Entonces, la diferencia de potencial entre los conductores, como los conductores son superficies equipotenciales, la puedo tomar entre A y B, ¿no? Entre las superficies de los conductores más próximos. Si no, si yo la quisiera tomar, por ejemplo, entre A y C, o de 0 a C, las partes por ejemplo, de 0 a A y de B a C dan 0, porque el campo es nulo ahí. Bien, entonces metería 2 integrales donde tengo que reemplazar una expresión de campo que es nulo, y la única que me va a sobrevivir es la que está entre A y B, que es justo donde me piden la diferencia de potencial, en la que me determina la diferencia de potencial entre los conductores, donde yo digo que es menos la integral de E escalar diferencial de L. Y E lo reemplazo como la expresión que vale entre A y B. Y esta es fácil, ¿no? El signo menos se simplifica con el menos, Q, 2pi, L, epsilon 0 salen de la integral, y me quedaría la integral de 1 sobre R, que ya dijimos hace como 3 semanas que es un logaritmo, y lo tienen que evaluar entre A y B. Así que esto nos permitiría calcular la diferencia de potencial. ¿Esa diferencia de potencial es positiva o negativa? ¿Quién está a mayor potencial? Podría ser la pregunta, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué les da esa cuenta? ¿Qué signo les da? A está a mayor potencial que B. La diferencia es negativa, eso quiere decir que, fíjate que la carga Q es negativa. Ah, bueno, pará. No, porque yo acá sí le puse el signo. Por eso a mí ahí me hiciste dudar, porque acá ya usaste el signo del Q. No, porque le llamé menos Q y Q, no les puse número. Claro, pero por eso, ya usaste que es negativa. Ya usé que es negativa, sí, qué tonta. Entonces, esta diferencia de potencial es positiva, quiere decir que el potencial de B está mayor que A, perfecto.
Y eso, El de B es mayor. sí, el potencial de B es mayor que A, y eso está relacionado, eso lo pueden ver también con que el campo apunta hacia el alambre. Claro, el campo, se dan cuenta que está apuntando como siempre, ¿no? Está apuntando para el alambre. Entonces, si estamos más lejos del alambre, porque B es más grande que A, si estamos más lejos del alambre, el potencial es más grande que si estamos más cerca. ¿Está bien? Se puede ver también de ahí, Bueno, entonces si ¿no? quieren calcular la capacidad, tienen que usar la definición, que es la carga sobre la diferencia de potencial, y reemplazan la diferencia de potencial. Iba a decir, la capacidad no les puede quedar dependiendo de la carga, ¿no? Les tiene que quedar todas magnitudes que dependen de la distribución geométrica, si quieren, de las longitudes, de los tamaños, pero no puede depender de la carga, ¿sí? Q de al es la carga del alambre, claro, no se habían perdido en que era Q al. Sí, no, que cambié la notación. Se lo acomodo para que quede normal. Esto sería la carga Q tomada en valor absoluto, y esto sería la expresión del potencial. Y se simplifican las Q. Si a ustedes, cuando hicieron la cuenta, la expresión del potencial les quedó negativa, recuerden que va a valor absoluto, y que la carga que va arriba siempre es la positiva. Claro, eso es más fácil y listo. Bien, entonces nos queda la capacidad, y nos preguntan si depende del espesor del conductor externo. Que tenía radios B y C, ¿no? Claro. O sea, el espesor tendrá que ver con esa diferencia de radio, Claro, ¿no? si Entre depende, C y claro, de B. C, por ejemplo, de una diferencia entre Claro. B y C. Si, Que si depende de aparece, C, de alguna forma. claro. ¿Nos importa C en todo esto? Yo no lo encuentro, pero bueno. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que no importa si el conductor externo es súper grueso, nos importa la parte Claro, interna. tal cual. Y lo Para la otro que no- capacidad importa el espacio ese entre el conductor, entre el alambre y la superficie interna del cascarón, digamos. Lo otro que tenemos que ver acá es qué hacemos con los capacitores si ponemos adentro dieléctricos. El capacitor se rellenan de un dieléctrico, estando desconectado de toda fuente. Bien, o sea, lo queremos rellenar con un dieléctrico, pero no hay una fuente conectada. ¿Qué significa que no haya una fuente conectada? ¿Se acuerdan de eso? O sea, este capacitor está cargado, tiene una carga Q, pero no hay ninguna fuente conectada, o sea que está así, pero le meto un dieléctrico adentro. Algo le va a pasar al capacitor, obviamente va a cambiar, por ejemplo, la capacidad, pero ¿qué significa que no esté... Cambia la diferencia de potencial y no la carga. Claro, cambia la diferencia de potencial y no la carga. Entonces, si yo quiero trabajar con esto, lo primero que tengo que decir es, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué magnitudes se alteraron en el capacitor? Que ahora lo estamos haciendo con un capacitor cilíndrico. Esto es Q. Bien. Fíjense que en el caso del campo, dentro de los conductores el campo va a seguir valiendo lo mismo. Afuera, como tengo la misma carga, voy a tener campo cero. Y adentro, entre los dos conductores, la región del espacio, lo que va a pasar es que ahora tengo un dieléctrico. Así que ahora, en lugar de epsilon 0, va epsilon. Un material con mayor permitividad. ¿Bien? Entonces lo pueden escribir así al campo, digamos, que ahí les quedaría que el campo quedó dividido por K, pero porque no cambiamos la carga. ¿Saben? Como lo que va a cambiar es el potencial, pero la carga no la cambiamos, entonces podemos ver que el campo se va a reducir en K, porque yo puedo reescribir esta expresión, reemplazar epsilon como K por epsilon 0, entonces me va a quedar el campo, cuando no estuviera el dieléctrico, dividido K. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los dos conductores? Bueno, si yo repitiera la cuenta ahora con esta expresión del campo donde me aparece el epsilon, y la cuenta es la misma, la expresión es prácticamente la misma, la del campo, solamente que en lugar de epsilon 0 tengo epsilon. O sea que llego a la misma expresión que tenía antes, mira otra vez cambios de notación que no se acomodaron. Claro. La misma expresión que tenía antes, solamente que ahora yo tengo un epsilon en lugar de un epsilon 0. O si quiero, puedo escribir el epsilon como K por epsilon 0, entonces me queda el campo. Es el campo que tenía antes de meter el dieléctrico dividido K, y la diferencia de potencial es la diferencia de potencial que tenía antes de tener el dieléctrico dividido K. ¿Bien? Porque me queda así, porque Q sobre 2pi L epsilon 0 era lo que tenía antes de meter el dieléctrico. Y después me queda la K dividiendo. ¿Y la capacidad ahora? Y bueno, si yo quisiera calcular la capacidad, otra vez, ahí lo acomodo,
me quedaría la carga, Q, sobre la diferencia de potencial, se me simplifican las cargas, y me quedaría la misma expresión que tenía hoy para la capacidad sin dieléctrico multiplicado por la constante del dieléctrico. Entonces nos quedaría K por la capacidad inicial. Pero si ustedes les piden que calculen la capacidad, tienen que calcular la diferencia de potencial con dieléctrico adentro, o sea que tienen que hacer un razonamiento sobre el campo para decir cómo va a ser la diferencia de potencial para después ponerla en la definición de capacidad. Pero puede ser que el problema, eso estaba creo que en un ejemplo y también estaba en los problemas de la práctica, que cuando rellenamos el capacitor con el dieléctrico mantuvimos la diferencia de potencial. Es decir, dejamos esa cosa conectada a una fuente, entonces, si mantuvimos la diferencia de potencial, lo que va a cambiar es la carga de las placas. Entonces, si eso ocurre, y ustedes, por ejemplo, dijeran, bueno, ¿qué pasa con la capacidad? Y la capacidad no cambia, la capacidad es una propiedad del capacitor, o sea que ustedes la podrían calcular pensando en un capacitor que tiene un dieléctrico, porque es independiente de la carga que tengan las placas. O sea, el hecho de mantener conectada la fuente, lo que nos produce es que la carga cambie. Y obviamente, si la mantuvimos conectada a la fuente, no va a variar la diferencia de potencial, es la misma que calculé antes de ponerlo, o sea, va a ser delta B0. La carga, que ahora la voy a llamar Q', va a ser, si yo uso la definición de capacidad, del despejo la carga en Claro, de la acá. diferencia de Claro. potencial y de la capacidad. La capacidad, o sea, con dieléctrico cambia proporcionalmente a la constante dieléctrica. Claro, ¿no? lo que no cambió es respecto o sea, si yo ya obtuve la capacidad de ese capacitor con el dieléctrico adentro, esa capacidad es la misma. Bien, Claro. entonces, si ya la tengo, no tengo que volverla a calcular. Sí, esto quedó mal redactado. O sea, una vez que colocamos el dieléctrico, la capacidad cambió porque se multiplica, aumenta la capacidad en este factor de la constante dieléctrica, Sí, porque está pero para los dos casos que estamos pensando en cómo introducir este dieléctrico, para los dos casos esa capacidad es la misma, eso estamos diciendo. claro. No importa si lo mantuve conectado a la batería o si lo desconecté de la batería, la capacidad, una vez que colocamos el dieléctrico, es K por la capacidad que tenía sin dieléctrico. Siempre la misma. Bien, entonces ahí podemos calcular la carga nueva que va a tener el capacitor, que ahora se va a llamar Q', y que va a ser más grande. Y eso lo podemos analizar pensando que para mantener la diferencia de potencial, dado que las cargas de polarización que metió el dieléctrico reducen el potencial, si conserváramos la carga, necesitamos mandar más cargas para lograr aumentar el potencial y mantenerlo constante. O sea que la batería necesita poner más cargas en las placas metálicas para compensar el efecto de las cargas de polarización que están ubicadas inverso, ¿no? Si tenemos carga positiva en la placa metálica, carga de polarización negativa enfrentada. Bien, entonces de ahí tenemos, oh Dios, me voy a matar, esto lo tengo que arreglar todo de una. Otra vez pusiste Q', claro. Sí, es definitivamente. Bien, igual, mientras lo arreglo, ahí está la expresión del campo, fíjense. Bueno, si yo quisiera calcular el campo, yo tendría que decir, bueno, es el campo dentro de ese capacitor donde está el dieléctrico, tengo que tener en cuenta la carga del alambre, que ahora sé que aumentó en un factor K, y abajo tengo que tener en cuenta que está el dieléctrico, así que en vez de epsilon 0 pongo epsilon, o pongo epsilon 0 por K. Así que reemplacé, acá lo que estoy haciendo es reemplazando, esto es epsilon, y Q del alambre. Reemplazo Q del alambre, reemplazo epsilon, simplifico las K, y veo que el campo es el mismo. Porque justamente si la batería mantuvo la diferencia de potencial y se hizo cargo de mandar las cargas necesarias para compensar las cargas de polarización, entonces el campo tiene que ser el mismo dentro del. En el caso anterior se redujo porque no pudimos agregar cargas nuevas, no mantuvimos la diferencia de potencial, mantuvimos la carga que estaba almacenada. Ahora podemos agregar cargas nuevas porque tenemos que mantener el potencial, entonces si mantenemos la diferencia de potencial, se mantiene el campo.
Bueno, con esto cortamos lo que sería, nos quedaría el circuito.